8:15 de la mañana, abrimos ya el tiempo de entrevista, como les anunciábamos hace un rato. Esta mañana está con nosotros Mar Vaquero, vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón. Señora Vaquero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, pues un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, gracias por acompañarnos. Presentaron ayer las líneas maestras del Plan para la Transición Justa, un plan que invertirá prácticamente 90 millones de euros, 88 millones de euros hasta el año 2029 en la provincia de Teruel. De momento el primer paquete son 31 millones de euros que van sobre todo para innovación, para digitalización y, por resumir, para eficiencia energética. Evidentemente es pronto para valorar, porque acaba de abrirse el plazo para pedir estas ayudas, pero ¿qué les llega desde las empresas de Teruel? Pues de momento las dos jornadas que se han hecho de información, una el 25 de abril en Teruel y la de ayer en Alcañiz, pues es mucho interés. La verdad es que las dos salas estuvieron llenas y luego también pues muchas preguntas en el rato después. Yo creo que es una oportunidad magnífica para toda la provincia de Teruel de llevar a cabo esa reconversión y transformación económica y social después de que en una provincia muy ligada al sector del carbón pues haya cesado la actividad y ahora pues se necesite buscar nuevas oportunidades. Creo que sobre todo lo podemos definir como una gran oportunidad para los turolenses. ¿Va a haber transición justa en la provincia de Teruel? Que es una de las preguntas que seguramente recorrerá constantemente la mente de los vecinos de las cuencas mineras y de la provincia de Teruel en general. Debería de haber, porque la verdad es que desde el 2012-2018 se cerraron 3 minas, 2020, ¿no? Pues la más mítica, que fue la central térmica de Andorra y posteriormente su demolición, se hizo sin alternativa. Se hizo sin alternativa con muchas promesas, muchas excusas por los retrasos, muchas promesas y anuncios de llegadas de empresas a Andorra que no han llegado, y yo creo que eso es lo que realmente pues ha cansado, ¿no?, a los vecinos de las cuencas mineras. Algunas de las familias incluso se han marchado. En estas comarcas se ha perdido entre el 13 y el 15% de la población y ahora es la hora de que realmente se cumpla. Por un lado está ese convenio de transición justa que todavía no ha sido efectivo por muchos anuncios que haya hecho la ministra y anteriormente también el Gobierno de Aragón de las dos pasadas legislaturas, pero lo que sí que son efectivos ahora son estos fondos. Las empresas ya pueden solicitar y presentar sus proyectos porque ya se han publicado las bases y desde el IAF, desde el Instituto Aragonés de Fomento, que va a ser el órgano gestor, ya hay un equipo de personas que van a estar dedicadas íntegramente al acompañamiento, al asesoramiento, porque lo más importante es que de estos 88 millones no se pierda ni un solo euro. Tenemos que tener en cuenta además que el impacto va a ser casi del doble porque son cofinanciados, una cofinanciación que va desde el 30, 35, 40 hasta el 50%. Por lo tanto, el impacto va a ser de casi 180 millones en la provincia de Teruel. Señora Vaquero, ¿por qué es mejor que estas ayudas vayan para toda la provincia de Teruel y no solamente para las cuencas mineras, que digamos es la zona que más ha sufrido las consecuencias de, sobre todo, el cierre de la térmica? Bueno, por un lado, las cuencas mineras van a tener el nudo Mudéjar con un impacto de unos 1.500 millones, que como saben fue adjudicado a Endesa. Está el convenio de transición justa, que aunque con retraso, esperemos que llega, desde luego, desde el Gobierno de Aragón lo vamos a exigir con mucha fuerza. Y luego están estos fondos de transición justa que son para toda la provincia. Realmente la situación de convocar estas ayudas para esta unidad territorial es porque así además se prevé en la normativa europea. Son fondos que vienen de la política de cohesión de la Unión Europea y que considera la provincia como la unidad territorial mínima. Pero lo que sí que se va a hacer es que para las cuencas mineras tengan unas condiciones prioritarias. En esas baremaciones que se vayan a llevar a cabo para valorar los proyectos, las cuencas mineras van a tener una especial consideración. Y luego tenemos que tener en cuenta que lo hablábamos ayer con los alcaldes, porque aquí ha habido pues mucho diálogo. De hecho, la semana que viene espero reunirme también con el alcalde de Andorra. Realmente solamente las cuencas mineras probablemente hay que tener en cuenta que no queremos que se pierda ni un solo euro. No sé hasta qué punto tendrían capacidad para absorber todos los fondos del convenio de transición justa, todos los fondos de estos de transición justa, que son, como digo, más casi 90 millones, y además también el FITE, porque es compatible estos fondos con el FITE. Por lo tanto, yo creo que la posición ha sido acertada, lo vamos a ver, y lo que tengo claro es que ninguna de las empresas de las cuencas, o sea, de las comarcas mineras, se va a quedar sin completar ninguno de sus proyectos. Eso lo tenemos claro. Además, vamos a ayudar que así sea, para que así sea. Decía usted, al Gobierno de España le quedan deberes pendientes con este tema. Hay otro asunto que también
digamos, entronca la realidad económica, la realidad laboral y la provincia de Teruel, y es todo lo relacionado con las ayudas al funcionamiento. Dejó caer hace unas semanas la ministra Teresa Rivera que se podría revisar. Lo cierto es que de momento no tenemos constancia de que se haya revisado. No sé si han hablado ustedes con el gobierno de esto, si les has trasladado desde el ministerio alguna novedad, porque lo cierto es que la preocupación de los empresarios de la zona sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la reivindicación de que las ayudas se tienen que incrementar. ¿Qué credibilidad tiene el Gobierno de España con la provincia de Teruel cuando han sido continuos agravios? Uno de ellos, este 20%, que fue una concesión que se hizo desde Europa para las provincias más despobladas, y ha habido un total incumplimiento por parte del Gobierno de España. Ninguna sensibilidad. Promesas reiteradas por parte de la ministra, pero sin haber llegado a aprobar realmente ese 20%, ni en los presupuestos del año pasado, de los presupuestos del 23, que se olvidaron de estas ayudas, y tuvo que ser a través de una enmienda y una disposición adicional cuando se contemplaran, pero en un apenas 2%, sin el impacto que esperaban los turolenses. La verdad es que con los turolenses ha sido frustración tras frustración e incumplimiento por el Gobierno de España. Nosotros vamos a seguir siendo reivindicativos con este 20%, porque supondría una gran transformación, generación de puestos de trabajo, y no solamente mantener la población de la provincia de Teruel, sino favorecer también que se generaran nuevos empleos y que pudieran ir pues más personas a trabajar allí. Yo creo que es un incumplimiento grave y que eso resta muchísima credibilidad al Gobierno de España. Lo que está claro es que prefiere cumplir con los compromisos de sus socios independentistas, y todos esos acuerdos, todas esas cesiones, al final tienen un coste que van en detrimento pues de acuerdos como el de la provincia de Teruel. Bueno, contábamos ya ayer, estamos en la Semana de la PYME, que es otra de las iniciativas que han activado desde su departamento, hoy con algunos actos, por cierto, en relación con este asunto, precisamente en la provincia de Teruel. Usted hoy, de todos modos, cuando termine, se marcha a Huesca para firmar un convenio de apoyo a las empresas ostenses. No sé qué nos puede adelantar de este convenio, en qué va a consistir. La verdad es que es una semana muy, muy intensa, que ayer empezábamos en Alcañiz con esos fondos de transición justa, que es poner a disposición de las empresas pues muchos recursos. Hoy, efectivamente, es otra jornada más de esa Semana de la PYME, intensa, dentro de una dirección general específica que creamos para pymes y autónomos, donde se van a analizar pues todas y cada una de las reivindicaciones, de las necesidades de estas empresas, que son el 99% de las empresas que existen en Aragón. Y efectivamente iremos a Huesca a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Huesca para que Consodiar, una sociedad que ha supuesto un importante apoyo a la financiación de muchos proyectos de empresas aragonesas, de pymes fundamentalmente, pues pueda impulsar más algunas de estas iniciativas empresariales. Yo creo que es muy importante seguir apoyando a todo nuestro tejido empresarial. Es el generador de empleo, es el generador de prosperidad, y desde el Gobierno lo que tenemos que hacer es acompañar, impulsar, facilitar y nunca ser un lastre. Esa es nuestra voluntad, y bueno, esta semana, pues como digo, va a ser muy intensa en este sentido. Le preguntaba antes si había alguna novedad, si había habido alguna novedad, si se había producido alguna novedad con el Ministerio para la Transición Ecológica y las ayudas al funcionamiento. Ya me decía que no. Le pregunto ahora por otro ministerio, Ministerio de Industria, ¿alguna novedad con la gigafactoría de baterías de Stellantis? De momento no. La verdad es que ha habido manifestaciones y declaraciones del ministro, tanto del anterior como del actual, del ministro Ereu, y la verdad es que somos optimistas. Yo creo que es un proyecto irrenunciable, es un apoyo a la gigafactoría en Figueruelas que creo que necesita no solamente el sector aquí en Aragón, sino en el conjunto de España. Lo hemos dicho muchas veces, es un proyecto de Estado para apoyar a Stellantis, que es responsable de más del 30% de la producción y de la automoción. Por lo tanto, también en todo ese ecosistema de empresas auxiliares que tenemos en nuestra comunidad autónoma, pues como digo, es imprescindible, y esperamos contar con el apoyo a la instalación en Figueruelas. Puede dar la sensación de que se está tardando mucho con este asunto, que por momentos ha parecido que estaba hecho, pero que no termina de concretarse, y no sé cómo se explica esto, señora Vaquero. Pues esos tiempos los marca el Ministerio. Desde el Gobierno de Aragón, no obstante, hemos seguido apoyando a la planta. De hecho, aprobamos una ayuda de 10 millones de euros para llevar a cabo esos trabajos previos
estudios de innovación para la plataforma Estela, que es previa y necesaria a la llegada de la gigafactoría. Por lo tanto, desde el Gobierno de Aragón seguimos, como digo, pensando en este proyecto. Somos optimistas con que va a llegar. El presidente Azcón ha redoblado esfuerzos para que esto sea así y, bueno, pues yo espero que tengamos noticias lo antes posible porque, bueno, al final es una inquietud en el sector, no solamente en la propia planta, sino, como digo, en todas y cada una de las empresas, en el clúster de la automoción, que también ha ayudado. Hay una estrategia colaborativa y yo voy a pensar, como digo, con optimismo, que pronto conoceremos noticias. Lo que conocimos ayer fueron los datos del paro, los datos del desempleo correspondientes al mes de abril. Los datos, la verdad es que fueron buenos, tanto para la comunidad autónoma como para el conjunto del país. Si acaso el principal problema que tenemos ahora mismo es que las empresas vienen señalando que no encuentran trabajadores, pese a que hay gente en el desempleo. El Banco de España hablaba hace unos días de, creo que eran así de cabeza, más de 20 millones de trabajadores inmigrantes necesarios en poco más de 5 años, porque el horizonte que trazaba era el año 2030. No sé si el gobierno autonómico se plantea alguna iniciativa en concreto, si es que puede hacerlo, para fomentar, por ejemplo, las contrataciones en los países de origen. Bueno, de momento tenemos 52.688 personas registradas en las oficinas de empleo. Efectivamente, los datos del paro de ayer nos situaban en el mejor mes de abril de la historia, muy cerca del número de afiliaciones de septiembre del 2008, que es el récord, pero desde luego es muy importante que tengamos en el mes de abril la mejor cifra de la historia. Esto también nos hace ser optimistas, pero pensar que es necesario alinear el número de demandantes de empleo que tenemos con las personas y la mano de obra que necesitan las empresas, que acercándolo a Aragón hablamos aproximadamente, según un informe de COE y del BBVA, de unas 25.000 personas. En eso estamos trabajando ya. Es muy importante ahí la formación, el tratar de acercar las acciones formativas a los perfiles que demandan las empresas, el mercado laboral, a través de la cualificación y la recualificación. Y para ello, la semana pasada anunciábamos la puesta también en marcha de una ayuda de 10 millones de euros, casi 9,7 millones de euros, dirigidos a las empresas para llevar a cabo precisamente la cualificación y recualificación de los trabajadores. Esa va a ser también otra tarea muy importante que desde el primer día nos hemos puesto manos a la obra y que todas esas personas demandantes de empleo tengan una oportunidad también ante esas necesidades que tienen las empresas. Es necesario ese match, ¿verdad?, entre esos perfiles que tenemos en las oficinas de empleo y los que demandan las empresas. Yo creo que tenemos talento en Aragón, tenemos también sectores que cada vez están teniendo un mayor liderazgo, los tradicionales junto al tecnológico actualmente, y vamos a trabajar mucho porque se produzca ese equilibrio, ¿no?, y esa confluencia. Y le decía, si faltan trabajadores, si siguen faltando trabajadores, hay que planteárselo de intentar contratar, no sé si de una forma más o menos masiva, aunque el adjetivo masivo seguramente no sea el más indicado, ¿no? Pero hay que fomentar ese otro tipo de contrataciones en países de origen. Bueno, el sector de la automoción ya anunciaba la posibilidad de hacer formaciones en origen. Nosotros pensamos que los inmigrantes que vienen a España y que vienen a Aragón en concreto y quieren desarrollar un proyecto de vida, pues también, lógicamente, tienen ese derecho, y es para nosotros una oportunidad el que puedan aportar lo mejor de sí mismos y, bueno, dentro de los perfiles que necesitan las empresas. En estos momentos también tenemos la llegada de temporeros, muchos de ellos inmigrantes, y que son imprescindibles para el sector agrícola. Entonces, ¿por qué no? Claro que sí. Lo decía usted ahora, otro de los motores económicos de la comunidad parece que tiene que estar en lo tecnológico. Eso evidentemente está vinculado con la llegada de empresas que están llegando estos últimos años, pero también con, por ejemplo, otras iniciativas como el Congreso, que se va a celebrar por primera vez la semana que viene en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Digamos que va a ser el primer gran congreso tecnológico que acoge la capital aragonesa, señora Vaquero. 2 días, el día 15 y el día 16, y que lo que va a mostrar es la revolución tecnológica y la fuerza transformadora de la tecnología. No solamente protagonizada en estos momentos por la llegada de 2 gigantes tecnológicos, sino que también yo creo que tenemos que mirar hacia las empresas que desde hace décadas están trabajando también en el entorno de la tecnología. Y es precisamente el objetivo de este congreso. No es mostrar cuál va a ser el futuro, qué es lo que va a venir dentro de unos años, sino es un fiel reflejo de lo que tenemos ya en nuestra comunidad autónoma. Aragón, podemos decir ya que es un hub tecnológico del sur de Europa, es un referente, tenemos un enorme potencial, y yo creo que esta capacidad transformadora de la tecnología
decía, que es aplicable a todos y cada uno de los sectores y que sin duda va a aportar mayor competitividad a las empresas, pues vamos a poder mostrarlo en 2 días. 8:30 de la mañana, estamos en directo en Buenos Días Aragón, en Aragón Radio, con Mar Vaquero, la consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón. Le pregunto, señora Vaquero, ahora ya como portavoz del Ejecutivo, ayer se quejaban en una carta firmada por el presidente Azcón de que el informe de los relatores de la ONU sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón está lleno de falsedades y de imprecisiones y que nadie se ha puesto en contacto con ustedes para elaborar el informe. ¿Qué ve el Gobierno de Aragón detrás de este asunto? Bueno, desde luego el Gobierno de España está enfrascado en un continuo ataque a todas las comunidades autónomas que no están gobernadas o que no son palmeras del señor Sánchez. Supone, desde luego, un ataque también a la iniciativa legislativa de las Cortes. Está la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que era un acuerdo ya de gobierno entre el Partido Popular y Vox. No puede ser cuestionada. Es una decisión democrática de las Cortes, del Parlamento, donde reside, lógicamente, la representación política de todos los aragoneses, y lo que vemos, como digo, es un ataque. Además, un informe que, como bien decía, se ha hecho sin ningún tipo de información. Sorprendentemente, lo vimos en la prensa, imagino que filtrado por el Gobierno de España y sin haber tenido ningún tipo de refrendo por parte del Gobierno de Aragón. No se nos ha pedido ninguna información y el resultado es un informe totalmente impreciso, con errores, con incongruencias y con falsedades, evidentemente. ¿El plan de concordia que han anunciado, cuándo va a estar aprobado? ¿Cuándo lo van a aprobar? Pues en todas y cada una de las intervenciones, incluso de la consejera de Presidencia, ya se dijo que el límite que se había marcado era antes del verano. Se trata de un plan que quiere recoger el espíritu de la transición que ha sido la época en la que se superaron todas esas diferencias que ahora Sánchez, ¿verdad?, está permanentemente tratando de abrir, pero que, como digo, que quiere recoger el mayor consenso posible y sobre todo el reconocimiento a todas las víctimas, que todos los aragoneses que tengan un familiar enterrado, perdido en una cuneta cerca de la tapia de un cementerio, pues te pueda darle digna sepultura, y es lo que pretende ese plan de concordia: unir, tratar de impulsar, como digo, el espíritu de la transición y fomentar esa necesaria convivencia, paz y respeto a todas y cada una de las víctimas, que es lo que no hacía la Ley de Memoria Democrática y lo que no está dispuesto a hacer, lógicamente, el Gobierno de Sánchez. Ayer el día fue de carta, señora Vaquero, porque luego Vox publicó otra carta con destinatario Alberto Núñez Feijóo, en la que venía a decir que el PP se acerca más al PSOE que a ellos en muchas ocasiones. Ustedes están gobernando con Vox. ¿Cómo están las cosas con Vox aquí en nuestra comunidad autónoma? Pues lógicamente somos dos partidos distintos, es obvio, pero las discrepancias o las diferencias ideológicas no afectan al día a día del gobierno. Por encima de todo, somos dos formaciones políticas que firmaron un acuerdo de gobierno con un proyecto muy concreto para mejorar la vida de los aragoneses a lo largo de estos 4 años. Ese acuerdo de gobierno, esos objetivos se están cumpliendo, y luego cada partido, pues lógicamente, tiene que hacer declaraciones acordes a su ideología. Pues bien, lo respetamos, pero lo importante para nosotros es el acuerdo de gobierno que dé estabilidad política en la comunidad autónoma, y es lo que se está consiguiendo y los aragoneses lo están recibiendo. Termino. La última. Siguen trabajando de la mano con el Ayuntamiento de Zaragoza para avanzar en la instalación del campo de fútbol del Parking Norte. ¿Cómo están ahora mismo las cosas, señora Vaquero? No sé qué nos puede avanzar, de en qué momento nos encontramos, cómo se va a financiar la construcción de ese campo, o la instalación, mejor dicho, de ese campo, si va a ser a partes iguales Ayuntamiento, Gobierno de Aragón, Real Zaragoza. ¿Qué hay de esto en estos momentos? Bueno, ahí hay un grupo de trabajo, ¿no?, que están trabajando ellos desde la propia sociedad. Yo creo que lo más importante es que la colaboración institucional, por fin, la buena colaboración institucional, la buena política que se está aplicando desde el Gobierno de Aragón en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, va a dar fruto a un sueño, ¿no?, de los zaragozanos, que es ese nuevo campo de la Romareda, pero que además va a tener un impacto en todo Aragón, va a ser bueno para todo Aragón. Por fin se va a tener, y lo que se está llevando a cabo,
pues son los pasos para hacerlo de la mejor manera posible. La puesta en marcha de ese campo pues va a ahorrar costes, va a ahorrar plazos y creo que se va a hacer de la mejor manera posible. Hay que atar, por tanto, estas cosas por las que le preguntaba todavía. Siguen atándolas porque, como digo, ahí está la consejera de Presidencia, está el consejero de Hacienda trabajando como parte del Gobierno de Aragón en la sociedad y, bueno, pues ellos les sabrán dar mejor información del día a día. En cualquier caso, nosotros la información que tenemos es que todo va bien y, como digo, con una gran colaboración por ambas partes y también con el club, y eso es lo más importante, la sintonía y siempre trabajar con consenso. Mar Vaquero, portavoz del Gobierno de Aragón, consejera de Economía, Empleo, Industria, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Pues muchas gracias, un placer, un saludo. Y 35 las 8, en un instante la tertulia, están por aquí ya Miguel Zandundo, Eva Sereno e Iván Trigo. La caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. Hay nervios. Esa está completamente fuera del partido. Empiezan los murmullos de la Romareda. Hay tensión. Decide que no hay penalti. Invalidado. Pero cuando salen las cosas bien... Por favor, ponerme la música de Benny Hill para banda sonora del partido. Colorín colorado en el Príncipe Felipe. Casademón logra la victoria, la permanencia. Recta final para los equipos aragoneses. Vive con nosotros todo lo que suceda esta semana en Aragón Radio. El viernes, baloncesto. Penúltimo partido de Liga ACB. A partir de las 8:15, desde el Príncipe Felipe, Casademón Zaragoza, Granada. En la esquina Miguel González de 3. El domingo, tarde de radio deportiva en Aragón en Juego. Desde las 4, Real Oviedo, Real Zaragoza. A partir de las 6:30, Girona, Casademón Zaragoza. Y para finalizar la jornada, desde las 9, Elche, Sociedad Deportiva Huesca. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Aragón Radio con el deporte aragonés. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. For you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Vamos ya con el tiempo de tertulia, tiempo de análisis, tertulia de periodistas. Esta mañana en Buenos Días Aragón con Miguel Zandundo. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Javier, buenos días. Con Iván Trigo. Iván, muy buenas. Muy buenos días. Y con Eva Sereno. Hola, Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Como es habitual en Eva, ya con los apuntes de la entrevista, unos apuntes que invitan a pensar que ha apuntado más cosas incluso de las que se han dicho en la entrevista. Pues sí. Ahora las desgranamos. Sí, porque claro, yo voy apuntando ideas, voy apuntando cosas y aquí voy, sí. Hoy vengo con bastantes. Ya no veo, sé si te has ya dado veo, cuenta, vengo ya aquí preparada hasta con documentos. Si vienes con el 2 veces más de tamaño que el Quijote. No, tanto como el Quijote no, pero por ahí, nada, por ahí. Vamos con la invitación a que participen los oyentes también en la tertulia. Esperanza 608-578-412. ¿Hoy qué les preguntamos? Pues hoy nos hacemos eco de la decisión de la compañía AstraZeneca de dejar de comercializar desde hoy su vacuna contra la COVID-19 en la Unión Europea. Lo informó ayer esta entidad británico-sueca en un comunicado. Recordamos que ya parece que esto queda muy lejos. Fue la tercera vacuna en recibir el visto bueno de los reguladores europeos después de las de Pfizer y Moderna. Justifican ahora su decisión de retirarla, dicen, por la falta de demanda y por el excedente de vacunas disponibles en estos momentos en el mercado. Pero eso sí, también lo hacen después de que la compañía admitiese recientemente y por primera vez que su vacuna podría provocar efectos secundarios como la trombosis en casos muy raros. Esto es lo que decían ellos textualmente. Les preguntamos en el 608-578-412
a nuestros oyentes si ellos o sus familiares fueron de los que se pusieron esta vacuna y han tenido algún problema asociado a la misma, o si tienen cualquier tipo de duda al respecto, porque contaremos a partir de las 9 con el epidemiólogo, el experto Nacho de Blas, para resolver pues cualquier inquietud que puedan tener al respecto. Eso es, hoy tenemos el consultorio iba a decir el consultorio de Blas, no, pero es el consultorio de Blas, a partir de las 9:05 de la mañana. Para cualquier duda que tengan, nos la pueden plantear y luego la comentamos aquí con Esperanza, que ahora vuelve también para contextualizar otro de los temas que va a ser protagonista de esta tertulia. Pero por empezar, ya que ha sido la conversación, la entrevista con la consejera de Economía, por empezar con lo económico, Eva, de entre esos apuntes que has ido tejiendo, que has ido escribiendo, ¿cuáles son, digamos, los titulares que subrayas? Bueno, pues ha dicho evidentemente muchas cosas. Ha sido una entrevista muy interesante. Yo me quedaría con todas las cifras, ¿no?, de ayudas y subvenciones, como en esos fondos de transición justa, que son muy importantes para las empresas y para toda la provincia de Teruel. El impacto también de 1.500 millones que puede tener el nudo Mudéjar, y sobre todo que en el caso de las ayudas para la transición justa son para la provincia de Teruel. Eso es importante, aunque tengan prioridad las cuencas mineras, porque evidentemente tenemos que estar en ese proceso de transición, ¿no?, y de hacer una descarbonización y dar alternativas, y reforzar también las que ya existen, porque no solo Teruel es minería, hay otras muchas empresas, algunas son muy pequeñitas, pero no hay que olvidar que tienen su papel también dentro de la provincia y dentro de la economía de Aragón. Me ha parecido muy bien que recalque también el hecho de que sean compatibles por el FITE, porque se está creando un gran fondo económico para impulsar todo el tejido económico en la provincia de Teruel. Y qué bien sería si eso se rematase con esas ayudas al funcionamiento al 20% que tanto estamos reclamando, ¿no?, desde la prensa y desde distintas instituciones, porque fíjate, serían un colofón estupendo, ¿no? Con esas ayudas y poner en marcha esos proyectos, si se pudiera ayudar a la contratación con ese tipo de ayudas, pues desde luego yo creo que sería algo muy interesante. Y desde luego pues no hay novedades en la gigafactoría, pero bueno, mientras Stellantis diga que sigue adelante y no haya ningún paso atrás, pues de ese momento hay esperanza. A todos nos gustaría el anuncio, como se ha producido en otras comunidades autónomas, con todos los millones y toda la inversión conjunta, con unas fechas y unos plazos, pero bueno, se han ido dando algunos apoyos, y mientras la empresa no diga que lo retira, pues eso es positivo. Y tenga el desenlace que tenga el desenlace, yo creo que también hay una cosa que está pasando muy desapercibida y que para mí es importante, y es que antes no sabíamos con certeza, aunque sí que se especulaba que sería Zaragoza la ciudad elegida para esa planta, y desde luego con la primera subvención que se dio a raíz de algún PERTE ya se vio que la localización era Zaragoza. Entonces eso es importante, porque desde luego Zaragoza vuelve a ganar otra vez esa posición frente a otras plantas, e incluso Portugal, que era otro de los escenarios que se contemplaba. Yo me quedo con esa dicotomía que tenemos aquí en Aragón, con una tasa muy reducida de paro, pero sigue habiendo 50 y tantas mil personas en desempleo, y por otro lado esa necesidad de empleo que tiene la industria y algunos sectores de nuestra comunidad. Apuntaba la consejera que quizás, ha señalado que era una opción perfectamente válida el hecho de que vinieran migrantes de otros países aquí para cubrir las vacantes de puestos de trabajo, pero que quizá primero hay que mirar también en los parados que existen en nuestra comunidad. Yo creo que hay falta hacer un análisis de cuál es el tipo de parado que tenemos en Aragón, porque seguramente hay mucha gente mayor, cercana a la jubilación, con una experiencia laboral muy determinada en ciertos ámbitos, que va a ser muy difícil que se incorporen a según qué puestos, aunque haya necesidad por parte del mercado laboral. Entonces, quizá para bajar esas cifras de empleo, de desempleo, lo que hay que hacer es fijarse en qué perfiles hay y un poco ad hoc, que sea el INAEM funcionando como tendría que funcionar, quien se encargará de colocar a esta gente, pero seguramente no es de ahí de donde vayamos la forma en la que vayamos a paliar esa falta de ciertos perfiles en nuestra comunidad. Miguel. Bueno, yo creo que no ha dado un titular grueso la vicepresidenta, pero sí que ha matizado muchas cosas y desde luego yo creo que los proyectos están más teñidos de ilusión ahora mismo, esperando realidades, ¿no? En cualquier caso, a mí me llama mucho la atención que se haya el gobierno de Aragón, a la vista del nudo Mudéjar, el Fondo de Transición Justa, el FITE, tanto dinero para Teruel,
para Teruel provincia, no para las cuencas. Incluso se han llegado a cuestionar que fueran capaces en la provincia de encajar esa barbaridad de miles de millones que llegan. Es decir, que seamos capaces de dar salida y de dotar de contenido a unas inversiones que realmente, primero, son justas, llegan tarde en muchos casos, pero son necesarias para que se produzca una transformación y una integración de Teruel en la letra gruesa, ¿no? En todo, no solo en las cuencas mineras. Por lo tanto, el llegarse a plantear incluso el poner en juego si serán capaces de encajar y que no sobre ni un euro de esto, es decir, que no tengamos que devolver dinero, que ya es importante. Segundo, ha denominado algo que a mí me parece muy importante y hay que hacerlo, porque yo creo que si ya la vicepresidenta es capaz de nombrarlo con naturalidad, empezará a cundir esto, porque hablamos muchas veces de que parece que Aragón, ahora con la llegada de Amazon principalmente, nos vayamos a convertir en algo tecnológico, algo que ya lo somos. Y la consejera ha dicho que somos uno de los hubs más importantes del sur de Europa en este campo, ¿no? Entonces ese concepto de hub como una realidad nos aleja muy mucho de seguir soñando. La fábrica de la Gigafactoría es un sueño, el campo de la Romareda es un sueño, pero es que somos un hub tecnológico ahora. Es más, cuando habla Iván de la colocación de parados de alta de mayores de edad y de intentar buscar ese acomodo real a las cifras, la consejera ha hablado de un término que a mí me parece que le ha dedicado poco tiempo, pero es la cualificación y recualificación de los parados. Es decir, adecuarlos a las necesidades que verdaderamente el mercado tiene. Y eso cómo se hace con una dotación económica que ya lo han hecho, pero poniendo en valor otros sectores de irrupción cercana y que van a constituir el inmediato liderazgo en Aragón. Por ejemplo, el tecnológico. Y está claro que es un campo donde Aragón se está esforzando y tiene que saber sacar cuerpo. Y por apartarme de lo que es puramente el tema de inversiones y demás, otra conclusión que yo la ceñiría al extracto de la relación Vox-Partido Popular. Efectivamente, ya he dicho que son una obviedad, que son partidos diferentes, pero que el éxito de la convivencia está en que esas pequeñas o grandes diferencias, cada uno como las quiera ver, no afecten al día a día, que no afecten a los aragoneses en cuanto a gestión de gobierno, que me parece una cosa muy necesaria, parecía, en tiempos de tanta mudanza. Sí, en relación a lo que comentas del hub tecnológico, totalmente. Antes de la llegada ya éramos referentes, tenemos clústeres muy importantes aquí en Aragón, y lo que comentas de la formación, pues a través de esos clústeres se ha hecho ya formación especializada para cubrir determinadas vacantes, incluso para prepararse para la llegada de los centros de datos cuando estaban anunciados. Hay que seguir avanzando en eso, es lo que apuntáis. Hay que ver también qué tipo de parados hay, porque aunque parezca sorprendente y que la formación es accesible a muchas personas, todavía dentro de los parados hay personas con un perfil de cualificación muy bajo. El otro día, por ejemplo, que hablaban los del transporte, pues a lo mejor hay personas que tienen una baja cualificación pero también bajos recursos, y para trabajar y conducir un camión necesitas tener el carné, necesitas tener una serie de cualificación y una formación que te tienes que pagar y que muchas veces no te puedes costear. Entonces a lo mejor también habría que ir a esa formación mucho más especializada, ver qué necesidades hay y trabajar de esa forma activa tanto en la formación. Los sueños de la Gigafactoría y la Romareda, pues es que también parecía Amazon o Microsoft un sueño hasta que no los ves construidos. Yo creo que también hay que soñar, pero no soñar quedándonos en la nube, sino trabajando para que todo eso se concrete. ¿Amazon es una realidad? Sí, lo mismo que otros centros de datos, pero también hay que seguir trabajando en generar todo un ecosistema, que es ahí, de momento, lo que se va muy lento y fallando un poquito desde mi punto de vista, para que eso realmente tome impulso. Hablábamos con Mar Vaquero, también, en este caso como portavoz del Gobierno, del asunto que está marcando la actualidad política estas últimas horas en nuestra comunidad autónoma, que es la carta dirigida por el presidente Jorge Azcón al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para desmentir lo que, dice Azcón, son inexactitudes, falsedades y omisiones del informe hecho público el viernes por el organismo internacional sobre las leyes de concordia aprobadas en varias comunidades autónomas españolas, y en el caso de Aragón sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Vamos a recordar, Esperanza, primero el fondo del informe de Naciones Unidas. Ese informe hace alusión a 3 casos, a 3 comunidades autónomas españolas gobernadas por coaliciones de Partido Popular y Vox: Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón. Estas 3 comunidades autónomas han derogado sus leyes de memoria democrática, y después de hacerlo en el caso de Comunidad Valenciana y Castilla y León, sí han aprobado nuevas leyes de memoria denominadas leyes de concordia. Sin embargo, aquí en Aragón, después de derogar la ley anterior, lo que se anunció fue un plan de concordia que de momento no se ha publicado, y nos decía Mar Vaquero hace unos instantes, la portavoz
portavoz del Gobierno que será pues con ese plazo antes del verano, pero todavía no tenemos concreción. Es decir, que el plan de Concordia se aprobará en Aragón este mes de mayo, en junio o en la primera quincena del mes de julio. Eso es lo que deberíamos entender. Bajando al detalle, Esperanza, ¿qué dice el informe de la ONU sobre Aragón y cómo responde el presidente Azcón? Pues vamos a ir deteniéndonos en algunos puntos. El informe de la ONU se refiere al proyecto de ley de la Comunidad Autónoma de Aragón. Le responde el presidente Jorge Azcón que lo que se publicó en el boletín oficial de nuestra comunidad es el texto que derogaba la ley anterior, la que aprobó el gobierno de Lambán en 2018. Dice la ONU que el texto de Aragón no hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista. Responde en su carta el presidente que la ley anterior imponía un relato sesgado y que realizaba una interpretación partidista de la historia, estamos citando textualmente. Recrimina a la ONU que Aragón ha suprimido el censo, las rutas o el registro de entidades de memoria, entre otras entidades. Responde en su carta el presidente que no se ha suprimido ni el portal web, ni el mapa de fosas, ni la información sobre lugares de memoria, y adjunta además enlaces en su carta. Dice la ONU que la continuidad de las subvenciones de proyectos de memoria es incierta. El presidente Azcón lo niega y apunta además que el presupuesto de Aragón ha aumentado la partida de exhumaciones en un 10%. En definitiva, por todos estos asuntos, el presidente trasladaba ayer su malestar porque los relatores de la ONU no contactasen con Aragón antes de emitir ese informe. Pues espero que la tengan en cuenta, espero que se nos escuche, porque hay muchas cosas que son difíciles de entender, pero una de ellas es que haya relatores, no Naciones Unidas, sino relatores de Naciones Unidas que opinen sobre lo que ocurre en Aragón sin haber hablado con el gobierno de Aragón. Lo principal que queremos es que se nos escuche. Insistía en que se va a honrar a todas las víctimas, también a las del periodo democrático. Desde la oposición, el Partido Socialista ha criticado la actitud del presidente. Dicen que está teniendo un comportamiento poco ejemplar, con infantilismo y con falta de altura institucional. Además, desde el Partido Socialista ya se ha registrado una proposición de ley para volver a aprobar la ley de memoria derogada hace unos meses. Maite Pérez. Nos parece un comportamiento muy poco ejemplar y ejemplarizante todo lo que ha ocurrido a partir del informe de los relatores de la ONU, mostrando nuevamente un infantilismo y una falta de altura institucional muy preocupante del presidente, tanto en las formas como en el fondo. Pues este ha sido el choque de trenes y las respuestas, la relación casi epistolar entre la ONU y el presidente Jorge Azcón. ¿Cómo estáis viendo este asunto? Bueno, está muy de moda esto de escribir. Las últimamente cartas. Llevamos 2 semanas con el género epistolar a tope, ¿no? Bueno, esto va bien porque a veces con las cartas se acierta y ya no da pábula que los periodistas interpretemos, solo hay que leer, así ya no tenemos que interpretar, ¿no? Por recoger un poco la información. Es un informe no vinculante de 3 redactores, no de la ONU, que he visto algún titular por ahí que parece que la ONU haya salido como si fuera un conflicto, y no es la ONU, son 3 redactores de la ONU que obviamente han hecho un trabajo bastante impreciso, no sé si malintencionado, no soy capaz de decir que sea así, pero desde luego un trabajo con muchas imprecisiones y no vinculante, del que el gobierno de Aragón podía haber adoptado otra postura, no de ignorar, pero pasar muy más por encima, sabiendo, porque yo creo que le da casi carácter de categoría, ¿no? Tantas explicaciones que da Jorge Azcón, porque está molesto, evidentemente, porque se le ha atribuido al gobierno de Aragón una situación que para nada es la que se pretendía. Ha quedado claro, yo creo que en el relato y con los hechos, que es lo que se pretende, es acabar con las imprecisiones y demostrar que lo que es falso, es tanto como eso. Y un plan de concordia, pues, hombre, un plan de concordia desde luego no tiene que recoger, y esa es la idea, términos gruesos que se han utilizado en las últimas horas, ¿no? Los últimos días, que hablaban otra vez de un lenguaje que ya teníamos como muy archivado después de la transición, y hemos vuelto a hablar de vencedores y vencidos. Yo creo que el plan de la concordia no va por allí, va con otra nomenclatura, otra forma de hablar y otra forma de encajar, y desde luego restañar las deudas pendientes, no otra cosa, no buscar culpables. Decía Mar Vaquero que lo interpretan como un ataque del gobierno de España a los no palmeros de Pedro Sánchez y también como un ataque a las Cortes de Aragón. Sí. Iván. Yo creo que en eso tiene razón Mar Vaquero, en que si las Cortes de Aragón deciden derogar una ley que aprobaran las Cortes de Aragón, no hay tutía. Es que no hay más. No hay más. El fondo es en lo que puedo estar en desacuerdo. Esa ley de memoria democrática, que además aquí en Aragón, con los gobiernos de Lambán, se aplicó de forma... y yo creo que tan tibia, que hasta fue criticada por las propias asociaciones memorialistas, creo que era poco... desde luego por parte del Partido Popular nunca jamás tendría que haber sido puesta en cuestión.
Porque, o sea, ese plan, bueno, el problema para empezar es que no conocemos ese plan de concordia, del que el Partido Popular lleva hablando meses y no sabemos nada. ¿Por qué no sabemos nada? Pues porque seguramente el Partido Popular esté teniendo más problemas de la cuenta a la hora de pactar ese texto con Vox, de lo que pensaban en un inicio. Porque para Vox ese es un asunto con muchísima carga ideológica y muy importante de cara a sus votantes. Entonces, imagino que estará habiendo muchas fricciones en el seno del gobierno. Pero insisto, eso que dice el presidente Azcón de que ese plan de concordia va a equiparar a todas las víctimas, es que la ley de memoria democrática en ningún momento degradaba a las víctimas. Lo que hacía precisamente es recuperar el honor de unas víctimas que durante 40 años fueron olvidadas. Y aquí todos conocemos casos de familiares, de abuelos, de bisabuelos que murieron en la guerra, que murieron durante el franquismo, de ambos bandos, y los dos sabemos. Yo puedo tener un abuelo que combatió en uno de los bandos y sé que no era un demonio, que les tocó ir al frente y matar y morir, pero el problema es que durante 40 años en este país hubo una represión y hubo una dignificación de unas víctimas y no del resto. Y eso en la transición, en mi opinión, no estaba ahí. Que sé que eso es un argumento que contra los jóvenes es muy fácil utilizar. Pero en la transición esto puede que se tapara, pues precisamente para salir del bache, porque después de 40 años de un régimen dictatorial lo que primaba era sacar adelante una democracia, y por eso los dos bandos dijeron: vamos a enterrar aquello que nos puede diferenciar más, pero que era un asunto pendiente de la democracia española, era dignificar a esas víctimas del franquismo. No ahora de la Segunda República, porque entonces también tendremos que meter en esa ley de concordia las víctimas de los grupos terroristas de la época de Alfonso XIII, de la Inquisición. En la época de la Pepa seguramente habría alguien que se pasara. No, era una ley para dignificar a las víctimas del franquismo, y el PP creo que nunca, jamás, como derecha democrática europea que se considera, tendría que haber entrado ahí. Eva. Yo creo que el problema está, coincido con Iván, en que no conocemos el contenido del plan de concordia. Entonces yo creo que una vez que sepamos ese contenido se podrán despejar muchas incógnitas también. Sabemos que hay una serie de líneas que iba a ser alineado con la Constitución, que se quería dignificar a todas las víctimas, pero claro, hace falta ver cómo se va a llevar a cabo todo esto y cómo afectaría ese plan. De todas maneras, sigue habiendo una ley estatal, que habría también cobertura, pero sí que es cierto que no conocer todavía ese texto con detalle del plan ha dificultado mucho todo esto, pero vamos, no es vinculante. Yo me imagino que en esas alegaciones pues presentarán el documento del plan de concordia una vez esté elaborado, y me imagino que eso se quedará ahí. No sé si llegará a más o no, pero en un principio, si está bien hecho ese plan, no tendría por qué haber problemas. Yo discrepo un poco del planteamiento de Iván en el final, porque yo creo que no puede haber españoles de primera y de segunda. Pero es que esa ley no los dejaba. ¿Sí? Claro, pero que la ley no hay que tomarla, porque aquí lo que se está haciendo es restañar todos los errores o los enterramientos, o lo que queramos llamar, de la guerra hacia aquí. Y solo se centra en la parte del régimen franquista, que es una parte importante, decisiva, si quieres, pero que la guerra ocurrió, y hay muchas víctimas de familiares de terceras, cuartas generaciones que solo en la guerra, porque ya no llegaron ni a la época franquista, están todavía en los muros y en las cunetas, y eso es lo que pretende esta ley, abarcar todo lo demás, intentar que sea, pues eso, todos los españoles que tengan algo ahí, que reclamen, puedan hacerlo. Yo creo que a mí no me parece molesto el echar la vista tan atrás. Si uno de los fallos precisamente que tenía esa ley es que era muy complicado todo el acortar proceso, el tiempo. Sí, acortar el tiempo, y no tenía fondos suficientes como para acelerar el proceso de exhumaciones, eso es verdad. Por cierto, antes de que terminemos la primera parte de la tertulia y por cerrar todo el bloque político, la dirección del Partido Socialista considera que el proceso de elaboración de las listas para las próximas europeas ha sido ejemplar, transparente y limpio. Son procesos transparentes, son procesos claros y son procesos en los que todos hemos podido participar en todas las instancias, ¿no? Por tanto, yo simplemente, desde el máximo respeto a las opiniones, también al respeto de todas esas opiniones mayoritarias que hablan de una candidatura muy potente. Esther Peña, portavoz del Partido Socialista a nivel nacional, de alguna manera respondiendo a las palabras del secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, en Twitter, y por ejemplo también en este programa, donde dijo que la militancia fue humillada y que con actuaciones así el PSOE no puede decir que es el partido de la militancia. No sé cómo estáis viendo este asunto, si lo marcáis, Iván, digamos, en la normalidad de lo que marcan los estatutos de los partidos, o yo si no. Añadiría un calificativo, solo ha dicho ejemplar, transparente y claro. Yo añadiría el habitual también, porque es que les pasa lo mismo siempre en Aragón. Mandan las listas a Madrid, les devuelven alguna vez con paracaidistas, esta vez no, son de aquí, pero que quiero decir que es habitual ya en Aragón con Lambán, que
obviamente no hablan el mismo idioma. Es de chiste, a mí me parece que es de chiste. O sea, es normal, bueno, normal dentro de es normal, es habitual dentro de las organizaciones y los partidos aquí en nuestro país este tipo de jugarretas, pero creo que en el caso de las listas al Parlamento Europeo pocas excusas pueden poner en Ferraz para justificar eso, que han hecho caso omiso a lo que ha votado la militancia, a pesar de que todos sabemos cómo funcionan estas votaciones a nivel interno de los partidos y cómo cada una de las agrupaciones intenta influir para que salga X o B. Pero si haces cualquier tipo de proceso participativo, pues mínimamente lo tendrás que escuchar. Yo ahí también estoy de acuerdo, creo que el PSOE de Aragón tiene razón. El proceso, por supuesto, bien, puede ser ejemplar, transparente, todo lo que quieras, pero yo creo que a la hora de elaborar unas listas hay que escuchar también a lo que tienes en la comunidad autónoma. Y es importante además que el representante que vaya a Europa, para que podamos tener también voz, esté consensuado, conozca bien el territorio y, por supuesto, cuente con los avales necesarios y el respaldo de la comunidad. Entonces yo creo que aquí el PSOE de Aragón tiene razón. El camino se demuestra andando. Cuando se califica que el PSOE muchas veces es sectario hasta con los suyos. Quiero decir, no perdonan a nadie. Y si Lambán no está y no se valora el trabajo que ha hecho la europarlamentaria. Que hacen las listas también un poco a dedo. Bueno, es un partido político. Si fuera fácil, no habría que hacer elecciones internas. Es decir, hay que elegir un candidato, un momento, una familia. No es tan fácil. Entonces, si uno se equivoca en el camino, le pasan estas cosas. Pero también tendrían que ser democráticos y oír las sensibilidades de los partidos políticos. Nos quedan muchos temas para la segunda parte de la tertulia. Vamos con la retirada de la vacuna de AstraZeneca, con la visita de los familiares de los hermanos La Peña al Valle de los Caídos, al Valle de Cuelgamuros, y con más cosas. A ver si tenemos tiempo a hablar también de la comparecencia de Ábalos en el Senado. No obstante, como hacemos siempre a las 9, actualizamos información. Ahora mismo la actualidad pasa por ¿dónde? Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Buenos días, por la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Mar Vaquero, que firma hoy en Huesca un nuevo convenio con este ayuntamiento a través de Sodiar para favorecer las inversiones en empresas de la ciudad. Antes, Mar Vaquero ha pasado por los micrófonos de aquí de Aragón Radio, donde ha recordado la apuesta de su gobierno con el tejido productivo de todo el territorio. Después de conocer el Fondo para la Transición Justa en Teruel, Vaquero ha criticado los retrasos del Gobierno central con esta provincia. Ha asegurado que su Ejecutivo seguirá reclamando que se pongan en marcha cuanto antes estas ayudas y que se amplíen las ayudas al funcionamiento. ¿Qué credibilidad tiene el Gobierno de España con la provincia de Teruel? Frustración tras frustración e incumplimiento por el Gobierno de España. Nosotros vamos a seguir siendo reivindicativos con este 20% porque supondría una gran transformación, generación de puestos de trabajo y no solamente mantener la población de la provincia de Teruel, sino favorecer también que se generaran nuevos empleos y que pudieran ir pues, más personas a trabajar allí. Yo creo que es un incumplimiento grave. En Zaragoza, los ciudadanos del área metropolitana conocen esta mañana los detalles de las nuevas líneas de autobús entre la capital y los diferentes municipios cercanos. Guillermo Domingo. En apenas media hora se presentan las nuevas líneas del Consorcio de Transportes de ese área metropolitana de Zaragoza. El consejero de Fomento, Octavio López, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, van a explicarlas desde el polígono de Cogullada, en las cocheras del consorcio. Todo tras un año en el que estos autobuses batieron sus récords de usuarios y sus más de 20 líneas movieron a casi 6 millones de personas. La primera semana de la PYME en Aragón, por otra parte, llega hoy a Teruel. Eva Lázaro. El lugar en este momento en el Parador de Teruel va a asistir el presidente de CEPIME España, Gerardo Cuerva. Durante la misma se va a poner en valor el papel de las pequeñas y medianas empresas, las que tienen menos de 250 trabajadores y que suponen más del 90% del tejido económico de la provincia. Se abordarán cuestiones como las ayudas al funcionamiento para la que la patronal pide que sean de máximos del 20% del total de los costes laborales. También otras cuestiones generales que se están tratando durante esta primera semana de la PYME en Aragón son la economía circular y social, nuevas formas de negocio, la atracción de talento, la formación, la innovación y la digitalización. Esta tarde arranca en Huesca una nueva edición del Barrio Fest en el Perpetuo Socorro. María Ángel Pérez. Arte urbano, música, exposiciones, juegos, poesía, coros, cuentacuentos son algunas de las propuestas de esta segunda edición que organiza la Asociación de Vecinos, un evento que celebra la diversidad cultural y la creatividad de este barrio ostense que en ocasiones se percibe con una imagen equivocada y que tiene mucho que ofrecer. Los actos comienzan, como decís, esta tarde a las 7 con la ruta Barrio, con salida desde la Plaza de la Música para descubrir los murales existentes en sus calles y plazas. El programa se desarrolla hasta el próximo martes, 14 de mayo, siendo el fin de semana cuando se concentra el mayor número de actos.
actos. De los deportes, el Real Zaragoza podría recuperar jugadores de cara al encuentro ante el Real Oviedo. Pepe Borque, buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Lequés y Mollejo podrían regresar a la convocatoria de cara al choque ante el conjunto asturiano. Ayer ambos trabajaron con el grupo y si no surge ningún contratiempo, Víctor Fernández podría contar con ellos. Hoy el equipo tiene jornada de descanso. Mañana comenzará a preparar un choque para el que, eso sí, Lluís López puede sumarse a la lista de bajas. Tampoco entrena hoy la Sociedad Deportiva Huesca, que ayer trabajaba sin Javi Martínez y que sigue pendiente de la evolución de Gerard Valentín. Además, se realizaba el sorteo de la primera eliminatoria del playoff por el ascenso a Primera Federación, en la que el Deportivo Aragón se medirá al Pontevedra y el Utebo al Numancia. Escuchamos a Emilio Larraz y Juan Carlos Beltrán. Les va a venir muy bien a nuestros chicos para seguir creciendo, para mostrarse y para vivir experiencias que les acerquen a lo que queremos que sea su trabajo, que es ser futbolistas profesionales. Saber que la eliminatoria son 180 minutos y que son 2 partidos y que la primera parte se va aquí en Utebo este fin de semana, pero que lo que hay que hacer es llegar vivo a la segunda parte. Los partidos de ida serán este domingo a las 12 en la Romareda, el del filial zaragocista, y a las 6 de la tarde en Santa Ana, el del Utebo. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Un martes que va a estar dominado por el viento en muchas comarcas, más fuerte en el sur de Huesca y en gran parte del Valle del Ebro, por tanto ese viento de cierzo que se va a llevar las nubes, literalmente. Algunas se irán paseando por la Ibérica, esta mañana un poquito más densas cerca de las sierras de Teruel o en el Moncayo, y también las nubes pegadas al Pirineo, donde de hecho irá nevando débilmente por encima de 2.000 metros esta mañana, 1.700 esta tarde y noche. En la divisoria, exclusivamente a los valles, no llegarán ni las nubes, por tanto, tiempo más tranquilo, pero sí ventoso como decíamos. El miércoles va a ser una jornada de menos viento, de mucho sol, y mañana con una subida clara de la temperatura por la tarde. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 5 minutos. Aquí seguimos en el tiempo de tertulia con Eva Sereno, con Iván Trigo y con Miguel Zandundo en Buenos Días Aragón, en Aragón Radio, en la radio autonómica, y ahora con la mirada puesta en lo sanitario, porque seguramente lo hayan escuchado estas últimas horas. El laboratorio farmacéutico AstraZeneca ha anunciado en un comunicado que retira definitivamente su vacuna contra el coronavirus del mercado europeo. Lo hace una semana después de que se haya conocido por primera vez que su vacuna podía provocar efectos adversos poco comunes, eso sí, como por ejemplo la trombosis. Así que esta mañana le hemos pedido que se asome también al programa a Nacho de Blas, epidemiólogo, profesor de Blas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Y ya sabe que estará pensando seguramente más de uno, pues yo tengo la de AstraZeneca. Y claro, y ahora no querría tenerla. Vamos a intentar contextualizar esto lo mejor posible. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué AstraZeneca retira su vacuna? ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué relación puede haber entre lo uno y lo otro? Bueno, se han mezclado dos cosas. En principio, AstraZeneca retira su vacuna porque no es competitiva en el mercado. Es una vacuna que es recombinante y que es muy difícil de actualizar a las nuevas variantes, no como las de mRNA de Moderna y de Pfizer, que son más fáciles. Y entonces es una vacuna que en este momento está desactualizada. No funcionan peor frente a las variantes actuales que las que están actualizadas. Con lo cual, el motivo de la retirada principalmente es ese. Y la pilló ya en marzo. O sea, es cuando se hace firme el que la retira de la comercialización. Es decir, no guarda relación con esto que decíamos de puede provocar efectos adversos poco comunes, como por ejemplo la trombosis. No hay causa-consecuencia. No, efectivamente, la trombosis además se detectó desde el principio en el caso de la vacuna de AstraZeneca y en otras vacunas. Es un efecto adverso relativamente común y se produce en las semanas después de la vacunación, no 3 años después. O sea, en eso los que tengan la vacuna de AstraZeneca pueden estar muy tranquilos al respecto. O sea, de hecho, el virus del SARS-CoV-2, el virus del COVID, produce trombosis como uno de esos efectos cuando te enfermas, con lo cual es más grave la trombosis que produce el virus que la que puede producir la vacuna como efecto adverso. Y en principio, ya digo, es un tema que se detectó desde el principio, puede afectar a entre 4 o 5 personas por cada millón de vacunados. Entonces, bueno, no es una cosa grave. AstraZeneca lo reconoció desde el principio. Hubo algunos parones en el registro debido a precisamente a algún caso que se detectó en las pruebas de puesta a punto, en las fases de comercialización, de registro. Sí. Y bueno, está puesto en el prospecto como una incidencia, un efecto adverso raro o muy raro. Ajá, entiendo, profesor, que se estaba utilizando o que no se estaba utilizando últimamente, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, esta vacuna de AstraZeneca con las dosis de recuerdo de las personas mayores, por ejemplo.
No se está utilizando porque la que se está utilizando sobre todo es la de Pfizer, que es la que está actualizada frente a las últimas variantes. Las recombinantes que hubo al final del año pasado y las variantes actuales que están en periodo de adaptación a esas nuevas variantes. Entonces, AstraZeneca yo creo que desde hace 2 años no se ha utilizado prácticamente en España, si no son más. Es decir, por volver a insistir, como la canción de Siniestro Total, ante todo mucha calma, profesor. Efectivamente, ante todo mucha calma, es un efecto que está registrado, que está comprobado. Es cierto que algunos en Reino Unido se ha desatado la noticia porque ha habido una demanda conjunta de 50 afectados. Recordemos que AstraZeneca fue en Reino Unido donde más vacunó, ya que es una vacuna inglesa, y a pesar de ello pues ha coincidido el tiempo con la retirada. La confirmación de la retirada hoy, pero se solicitó ya en marzo y era por motivos precisamente de que es una vacuna que no es competitiva, no por motivos de que falle o de que tenga efectos adversos muy graves y muy frecuentes. O sea, es decir, son graves, evidentemente la trombosis puede llegar a ser grave, pero es sumamente infrecuente. Por cierto, profesor, antes de despedirle, ahora mismo, ¿cómo está la cosa con la vacunación frente al coronavirus? Porque recuerdo que durante un tiempo estuvimos comentando, esto va a ser como la vacuna frente a la gripe, nos la vamos a poner igual, exactamente igual. ¿Nos ponemos la vacuna? ¿No nos la ponemos? ¿Qué información tenemos con este asunto? Pues la verdad es que hay poca información oficial al respecto, pero en principio es una vacuna que se está recomendando, sobre todo cuando el año que viene, en octubre, se ponga simultáneamente junto con la de la gripe a personas, al colectivo más afectado, que son las personas mayores y personas inmunodeprimidas, que en ese caso puede tener un cierto interés. El resto de la población, pues realmente, pues como ocurre con la gripe, pues no tiene tanta trascendencia en el momento actual, aunque sigue habiendo casos, que en algunos casos pueden ser más o menos molestos e incluso graves, y sobre todo la mayor preocupación que puede haber es en cuanto a efectos secundarios, secuelas a largo plazo que puede producir el virus, que es un poco puñetero. Nacho de Blas, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Miguel, que levantabas la mano por aquí. Bueno, al hilo de lo que estaba diciendo el profesor, es que lo de las noticias fakes es un claro ejemplo. Es decir, parece que solo está ceñida las noticias fakes a lo político y a ese tenor, como estas semanas atrás hemos visto y se ha perseguido, denunciado y demás. Hombre, esto es un claro ejemplo de noticia fake. Es decir, se estaba asociando rápidamente AstraZeneca con trombosis. Queda claro que no es así. Hombre, yo creo que son unas declaraciones, como siempre, Nacho de Blas, muy aleccionadoras, muy claras y muy concisas. Es decir, no hay causa-consecuencia y no hay que alarmarse. Yo creo que está bien de vez en cuando poner pie en pared y decir, oye, lo que se está publicando no es verdad. Sí, yo cuando en estos casos hablan los expertos y habla la ciencia, creo que el resto tenemos que estar callados, escuchar y tomar nota. Y fin. Claro, no, es verdad que claro, según cómo lee uno la noticia, según cómo se la cuenta, pues es alimento para la desconfianza, ¿no? Este tipo de cuestiones. Sí, y en ese sentido ha sido muy clarificador toda la explicación que ha dado, ¿no? De que las personas que llevan esa vacuna pueden estar tranquilas, porque evidentemente ves determinados titulares o determinadas informaciones y si llevas esa vacuna, por supuesto que te preocupas, ¿no? Te inquietas y piensas, bueno, me la hicieron a mí y ahora que me va a pasar. Bueno, pues yo creo que ha sido muy importante este testimonio. Y esta explicación que nos ha dado. En fin, 9 de la mañana, 11 minutos. Volvemos a poner la mirada más allá de nuestra comunidad autónoma, aunque en este caso con un asunto que sí que guarda una estrecha relación con nuestra comunidad autónoma, porque ayer el protagonismo fue, entre otras cuestiones, para que los familiares de los hermanos La Peña visitaran el Valle de los Caídos, visitaran Cuelgamuros, para conocer de primera mano el laboratorio instalado allí y cómo marchan los trabajos para recuperar los restos de las decenas de personas represaliadas que están allí enterradas. Así que vamos a saludar a Cecilia Capapé, bisnieta de Manuel La Peña. Señora Capapé, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenas tardes. Muy bien. Buenos días. Buenos días, sí, buenos días. Sí. ¿Para qué les ha servido la visita, señora Capapé? Pues para ver un poco los trabajos que estaban realizando y que nos explicaran pues un poquito todos los plazos que han estado teniendo hasta ahora y bueno, pues quedarnos un poco más tranquilos porque están realizando, la verdad, un gran trabajo. ¿Qué les contaron? ¿Cómo marchan las investigaciones? Pues el trabajo, la verdad que es muy lento porque hay que hacer muchísimos pasos para hacerlo todo de forma correcta. Y con todos los casos que hay ahí pues van muy lentos, ¿no? Pero eso, nos enseñaron un poquito el laboratorio, un poco un par de las criptas que hay
pues para que viéramos eso, la magnitud, ¿no?, del trabajo que están realizando. Ajá. ¿Le siguen quedando dudas por despejar? Respecto al trabajo, no. Al que están haciendo, no. Más o menos ya sabíamos en qué se basaba por otro tipo de trabajos parecidos que habíamos visto, pero sí que es verdad que la duda que se nos queda es fechas, plazos que pueda haber pues para empezar ya a recuperar a nuestros familiares, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que eso sí que es imposible que nos puedan decir unas fechas, pues por eso, porque el trabajo es tan costoso y tan difícil de un resto a otro que no se puede garantizar una fecha. Ajá. ¿Cómo está siendo para la familia todo este proceso larguísimo, eterno? Pues yo realmente, como he empezado un poco hace poco a implicarme con el tema, yo estoy bastante esperanzada en que pues se va a terminar esto ya pronto. Mi madre, por ejemplo, que ya sí que lleva muchísimos años con el tema. ¿Cuántos años lleva su madre con el tema? Es un poco más escéptica. Pues mira, judicialmente lleva 8 años. Pero ya de mucho antes ya había empezado pues a mirar papeles, a ver dónde podía estar, porque ha sido un proceso larguísimo. Y mi abuelo falleció hace unos años, hace 3 años. Mi abuelo toda la vida, claro. Entonces, en la familia, pues es una cosa de la que llevamos luchando toda la vida, básicamente. ¿Escenario que manejan a partir de ahora, señora Capapé? Pues esperar a que empiecen a salir resultados de cuando cotejen el ADN con los restos que están sacando y esperar, pero eso sin fechas que nos hayan podido aclarar. Cecilia Capapé, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros, un saludo. La bisnieta de Manuel La Peña. Iván, fijaos, ¿no?, lo que nos decía. Yo implicada hace poco, mi madre desde hace 8 años con el asunto judicializado, mi abuelo toda la vida. Esto demuestra que además de leyes y además de retórica es muy importante hacer política y poner hechos encima de la mesa para cumplir esas leyes. No puede ser que después de 40 años de democracia siga habiendo víctimas tanto en huelgamuros como en las cunetas. ¿Por qué? Porque han faltado fondos, porque se han gestionado muy mal esos fondos, porque se han gestionado como subvenciones que se tenían que gastar en un año natural, cuando muchas veces las exhumaciones, por las propias características, pues duran más, duran menos, no se pueden empezar hasta según qué mes, no hay tanta disponibilidad de arqueólogos y de todos los expertos que tienen que ser, o las asociaciones no tienen fondos para pagarles. Entonces esto llega muy tarde para mucha gente, y mucha gente que jamás lo verá, pero me parece un paso muy necesario. Cuelgamuros, el Valle de los Caídos, se convirtió durante el franquismo en un osorio gigante donde se llevaron restos de víctimas, no solo republicanos y no solo trabajadores que construyeron bajo la esclavitud el valle, sino también muchos familiares que combatieron en el bando nacional, que fueron enterrados en fosas comunes primero y que, para dignificar, se supone, su enterramiento, fueron trasladados al Valle de los Caídos sin ningún consentimiento de las familias, y que están allí, muchas de las cuales las familias ni siquiera lo saben. Por cierto, un apunte, hay un portal, gracias a la Ley de Memoria Democrática Estatal, en la que te permite buscar víctimas. Yo, gracias a eso, he descubierto precisamente que mi bisabuelo está en el Valle de los Caídos, cuando nadie lo sabía. Y creíamos que no sabíamos dónde estaba. Entonces es un portal útil y tiene que servir todos ese tipo de herramientas, y no tanta retórica ni tanta foto del presidente Sánchez el otro día, sino precisamente que vayan las familias a ver el trabajo que están haciendo allí los expertos, a verlo, y esos son hechos. Lo demás, pues muchas veces es política, es barro, y son cuestiones que no nos llevan a ningún sitio. Sí, yo he visto un cambio de discurso y de emoción de nuestra interlocutora. Ayer tuve oportunidad de escucharla en el programa Aquí y Ahora, directo, cuando estaba prácticamente abandonando el laboratorio y habiendo visto las criptas. Hombre, es un hito lo que consiguieron ayer. Son 90 años de historia lo que queda atrás. Les confronta con un duelo deseado
que al final la cabeza no sabe si quiere o no quiere abordarlo, porque realmente es reencontrarte con tu historia, ¿no? Con intentar cerrar un capítulo que es abrir otro, ¿no? El del duelo, el del descanso y el de cuestionarte muchas cosas, como apuntaba Iván. Yo creo que es un paso que tendría que haberse dado mucho antes, no haberse utilizado políticamente, y vuelvo a lo mismo. Todo el mundo tiene derecho a ver dónde están sus familiares, a saberlo de forma clara, a no verse sometido a una ola que le lleva o no. Quiero decir, yo, a lo mejor no tanta publicidad, no iba a decir transparencia, publicidad para hacer estas cosas, haberlo hecho, haber saldado todo el mundo las deudas que tenía, las deudas que son de ley, quiere decir que hay que hacerlo y bueno, intentar dar un paso adelante y acabar con este tema de una santa vez, porque parecía que estaba invernado, y las cosas que están invernadas están invernadas y no ni muertas ni desaparecidas, al tiempo vuelven, y ahora nos está pasando. Sí, yo coincido en que era también un paso necesario, y también creo que hay que dejarse también de leyes, de estar discutiendo de marcos, y lo que es necesario es la acción, o sea, esos fondos, esos recursos que comentabas, Iván, y que creo que es realmente lo que pone de manifiesto si hay voluntad política o no de ponerle solución a este tema y zanjarlo de una vez por todas. Entonces espero, bueno, pues que este paso, pues tras siga habiendo otros muchos pasos en esta línea, y al final pues se pueda decir que ya todo el mundo tiene reconocidas y identificadas y sabe dónde están todos sus familiares y víctimas. Antes de que terminemos, un asunto más, 9:20 de la mañana. Ayer el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, dijo que es víctima de un juicio paralelo y puso en duda la existencia de la trama del caso Koldo. Lo dijo en la comparecencia en el Senado, en la comisión que investiga ese caso Koldo. Ábalos. A todo el mundo, y de modo, digamos, casi desesperado, encargué a todo el mundo que se pusiera a buscar un proveedor de material sanitario. En ese ambiente, claro que sí, a todo el mundo le encargué que se pusiera en marcha. Y todo lo supervisó el subsecretario del Ministerio. Absolutamente toda la gestión la llevó él. Entre otras cosas, ya lo han escuchado, Ábalos dijo que presionó a todos los miembros del Ministerio que no estaban en su casa para conseguir material sanitario durante la pandemia. Dijo ayer Ábalos que no tenía un encargo especial para Koldo, que Koldo no tenía ninguna autoridad, ninguna capacidad de tomar decisiones y que ni siquiera se le podía considerar un servidor público. Puso en duda la existencia de una trama de venta fraudulenta de mascarillas a la Administración y que Koldo fuera su cerebro. Esto es lo que está sucediendo, Eva, en la comisión de investigación del Senado. Hay que recordar que lo verdaderamente importante es lo que suceda en los tribunales, ¿no? Que es exactamente lo que estamos pendientes todos. Si hay juicio o no, eso lo tiene que decidir totalmente los tribunales. Si hay trama o no, lo tiene que decidir el juez, por supuesto, en función de todas las pruebas. Yo creo que ayer fue una comparecencia que tampoco sirvió para mucho, la verdad. Es complicado que este tipo de comisiones puedan servir cuando está todo el proceso abierto, porque cuando ahí está todo en los tribunales siempre se recomienda no hablar, tener mucho cuidado con lo que se puede contar para no interferir en la vía judicial o que te pueda perjudicar a ti mismo. Yo creo que ayer Ábalos echó un poco balones fuera, le dejó caer mucha responsabilidad a su subsecretario y eludió también la responsabilidad que pueda tener Koldo, que eso lo tienen que decir, por supuesto, los tribunales, pero tampoco sea claro exactamente toda esa relación que mantenían, todo el papel que podía tener Koldo. Entonces, no dio, desde luego, despejó. Y luego, en otros puntos sobre las maletas, ¿no? Cuando la presidenta, pues ahí hubo contradicciones, entonces todo el testimonio y esa relación Ábalos-Koldo, pues queda un poco también un poco en entredicho, ¿no? Porque ahí hay unas contradicciones con las maletas. Uno dice que no y otro dio unos detalles muy claros en una entrevista, ¿no? 6 grandes, 6 pequeñas. Entonces son contradicciones que dices, bueno, ¿cómo no puede haber maletas y cómo de repente no puedes ver 12 maletas por más que 6 sean pequeñas? Entonces, bueno, son de esas contradicciones que estamos viendo en las comisiones que también se repitieron en el caso de Illa y bueno, vamos a ver, yo me ciño más en este caso pues a los tribunales y luego veremos a ver si en esas comisiones, pues como ya se dijo, por ejemplo, el Partido Popular que volvería a llamar a Koldo, pues si se vuelve a llamar otra vez a Ábalos o a otras personas para que puedan esclarecer. Pero eso sería conveniente que una vez esté más avanzado el proceso judicial o ya cerrado para que realmente se pueda conocer más información. Bueno, yo creo que ayer Ábalos se puso la careta más amable que le quedaba por sacar. Sacó la del retador hace un mes, anunciando que iba a tirar de la manta, como las cosas no salieran como él pretendía o se le quitaba el aforamiento, en fin, con cualquier cosa de estas que se podía haber abordado en su momento, que no fue así. Ayer decidió mostrar una cara amable, no confrontarse con los miembros del Senado que le preguntaban, que efectivamente son eso, miembros del Senado, que es que no es un fiscal el que preguntaba
ayer. Yo también esperaba contrapregunta, réplica, pero es que claro, da para lo que da, que es un senador, no son fiscales, senador. pero ya lo hemos visto también en otras ocasiones, el tono bronco que había, que más parecía era ayer disputa, fue un tono muy bonacible. Sí, ayer fue más normal. Fue un tono bonacible, pero, y es que Ábalos no dio paso a yo que creo que fuera también otro hay tono. que prepararse las preguntas un poco más. Hay que ir un poquito más. Hay que ir más preparado. Aunque no más, sean fiscales, que eso por supuesto es un profundo. trabajo que hay que hacer y eso es trabajo de fiscalía, pero yo creo que si tú haces una comisión y la creas y vas a participar en ella, aunque no la hayas impulsado, creo que en general las preguntas tienen que ser un poco más esclarecedoras. Yo lo que tengo claro es que Ábalos volverá a ver su intervención probablemente con su abogado, con sus abogados, cuando tenga que ir a un juzgado, para ver que las imprecisiones que ayer dejó sobre la mesa, cómo las puede sustanciar frente a un profesional del derecho que va a tener delante y le va a preguntar y a apretar, porque al final las maletas o han estado o no han estado. Eso sí que no admite dudas si han volado o no han volado. Quiero decir, eso es así. Ayer sí que dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es que con Koldo, cuando la mayor parte del tiempo que despachaban era cuando estaban en los viajes. Y efectivamente, yo creo que ahí cometió una imprecisión clara, porque se ha puesto mucho el acento en los viajes que había hacia República Dominicana juntos, el trabajo que hacían ahí, lo que no se hacía allí. Decente, indecente, cada uno ya puede valorar lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que a Koldo lo tenía asociado a mis viajes, a mi ocio pago con dinero ministerial o no. Bueno, yo creo que hay un mare magnum que hay que aclarar mucho. Ayer se metió en un barro sin querer. Iván, yo pocas cosas me quedaron claras de ayer y la reflexión a la que llegué, la conclusión, perdón, es que estas comisiones, precisamente para que sirvieran de algo, que es al final donde se tiene que sentenciar esto es en la justicia, pero para que sirvieran de algo tendrían que ser a puerta cerrada. O sea, no vale de nada que Ábalos hable sabiendo que tiene a todos los medios delante, que le están grabando, y cuando que les van a hacer las preguntas sabe perfectamente que van a ser preguntas capciosas y dirigidas políticamente, de un lado y de otro. Es que no tiene ninguna utilidad, es que no creo que vayamos a sacar nada en claro. Si fueran a puerta cerrada y luego los medios, en pos de la transparencia, nos entregarán pues o transcripciones de esas sesiones o un dictamen detallado de lo que ha sido y las conclusiones a las que han llegado los grupos, que por ejemplo es como se hace en el Ayuntamiento de Zaragoza, a lo mejor serviría de algo. Pero así es que pues, puede decir lo que quiera el señor Ábalos, puede decir lo que quiera a todo el mundo. Vamos terminando. Y 25 las 9. Banda sonora del día, a ver si adivinan quién ha elegido esta mañana. Ha elegido esta mañana Miguel Zandundo. Miguel, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Bueno, costó un poco, porque la actualidad del día no da mucho pie, pero me ceñí en dos cosas, básicamente. Bueno, hay que decir que es un tema de esclarecidos, quizá el tema más conocido de este grupo de los años 90, difícilmente encajable, ¿no? Y definible, porque sus contrarios lo adjudicaban siempre en el grupo de enfrente, ¿no? No eran modernos, ni eran pijos, ni eran de la nueva ola, en fin, eran difícilmente clasificables. Son tres arquitectos, un abogado, un matrimonio, dos hermanos. Bueno, este es el retrato, ¿no? Entonces, esta pieza, esta música, esta canción, habla de arponeros, que yo creo que en este tiempo donde en las elecciones catalanas todo el mundo está pescando a última hora casi a la desesperada, al hilo también de la aparición ayer de la falta de foco de Vox, pescando también en los votantes que le quedan y que ahora con Alianza Catalana pues los ve un poco más dispersos en el océano catalán electoral. Yo pensaba que podía tener un poco de encaje y por eso lo traje con todo el cariño para cerrar y desear buen día. Javier. Pues
pues con este Arponera vamos a ponerle el punto y final a la tertulia, el punto y seguido a la mañana en la radio. ¿Alguna cosa que añadir por aquí, Eva? Iván. Muy buenos días y feliz semana. Eso sí. Sobra. Darnos buenos días, eso sí. Venga, vale. Buena mañana, martes, Iván. Gracias, o sea, Miguel, que vaya bien. Adiós. Hay nervios. Esa está completamente fuera del partido. Empiezan los murmullos de la Romareda. Hay tensión. Decide que no hay penalti. Invalidado. Pero cuando salen las cosas bien... Por favor, ponerme la música de Benny Hill para banda sonora del partido. Colorín colorado en el Príncipe Felipe. Casademón logra la victoria y la permanencia. Recta final para los equipos aragoneses. Vive con nosotros todo lo que suceda esta semana en Aragón Radio. El viernes, baloncesto. Penúltimo partido de Liga ACB. A partir de las 8:15, desde el Príncipe Felipe, Casademón Zaragoza, Granada. En la esquina, Miguel González de 3. El domingo, tarde de radio deportiva en Aragón en Juego. Desde las 4, Real Oviedo, Real Zaragoza. A partir de las 6:30, Girona, Casademón Zaragoza. Y para finalizar la jornada, desde las 9, Elche, Sociedad Deportiva Huesca. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Aragón Radio con el deporte aragonés. Mantén un poco las formas, Mari Ramona. Mantengo lo que me da gana. Los personajes, las canciones, las historias detrás de la cámara. Cada martes a las 10 de la noche, Oregón Radio. ¿Qué planes tenéis? ¿Qué vais a hacer este fin de semana? Mi padre va a organizar un concierto multitudinario. Sí. En la, sí. Pues esto es cebro. Vamos a montar ahí, va a haber un montón de grupadas. Sí, viene Zetangana, vienen los Panchos. La Shakira. Los Panchos. Esos son muy vanguardistas. Eso es porque los he pedido yo. Oregón Radio. Escúchalo cada martes a las 10 de la noche y cuando quieras en Aragón Radio Podcast. Estamos de público mi padre y yo. ¿Y? Paga mi padre de su bolsillo. Sí, no queremos que venga nadie más a verlo. No, porque se ve mucha gente y a mí me agobia la gente y querrán entrar a las de mi pueblo que se jodan a las de mi pueblo. Exacto, que se jodan, cariño. Bueno, pues nos vamos aproximando ya a las 10 de la mañana de este martes, día 7 de mayo. Román Abadías ya está por aquí, nuestro tecnólogo. Hola, Román, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Hoy vamos a hablar del grafeno. Hemos escuchado muchas veces que hay un nuevo material que cambiará el mundo. Nos dicen, nos advierten, nos señalan. ¿Qué nos cuentas hoy del grafeno, Román? Muy bien, Javier. Pues mira, la verdad es que esto ya data desde hace unas cuantas décadas y por los años 90, ostras, los físicos teóricos lo veían ya como una especie de santo grial. Unos de ellos. Otros pensaban que, bueno, sería un tipo de material que esto tendría muy poco recorrido. El problema que había siempre... Bueno, fijaros, esto es una estructura de 6 átomos de carbono que se anidan como como panales de enjambres de abejas, con hexágonos. Sí. Y lo bueno que tiene, lo curioso que tiene es que es de una sola capa de un átomo. No es como, yo qué sé, el diamante que es de carbono y que estudias en el cole. La estructura atómica es cúbica centrada en las caras. No, esto es un papelillo fino. Uh-huh. Y entonces, claro, por eso se pensaba que ese enlace sería algo, pues, realmente mágico. Pero no se podía sintetizar, no se podía hacer o construir una capita de grafeno era muy complicado. Entonces, fíjate, lo primero, en el año 2009 resulta que por serendipia un par de rusos están limpiando una punta de grafito que es de un lápiz, en la punta del lápiz, le han sacado punta, la quieren limpiar para que, ya sabes que cuando sacas punta de un lápiz, tocas con el dedo y resulta que te manchas de gris con la punta del lápiz. Bueno, pues la quieren dejar pulida y limpia. Entonces cogen cintas de celo y pegan y despegan, y esas cintas de celo las guardaban en la mesa, las pegaban en la mesa. Pasa un fin de semana, empiezan a hablar los dos rusos, coge uno una cinta de celo, quiere cortarla con una tijera, enredando, y nunca jamás pudo cortar esa punta, esa tira de celo. En el año 2010 le dieron un premio Nobel a semejante descubrimiento porque habían descubierto un material prácticamente irrompible. Román, ¿el grafeno es lo de los móviles? Bueno, ya verás, es que el grafeno es como que vale para todo, es un all-in-one. Fíjate, sus características. Primero, por ser una capa única, es transparente. Luego tiene una resistencia, mira, para que te hagas una idea, un pelo no,
Perdona, Javier, un pelo tuyo. Es que, claro, para el oyente, yo no tengo pelo. Un pelo tuyo, Javier. Tampoco se han elegido los mejores, pero bueno, vale, bien, venga, compramos. Soportaría la tensión que soporta uno de los tensores del puente de Brooklyn, que es de acero y como el grosor de una pierna. O sea, tiene 200 veces la dureza del acero, pero es que encima es 5 veces más ligero que el aluminio. Pero es que además conduce 1000 veces mejor la corriente que el cobre. O sea, es que lo tiene absolutamente todo el pobre. Y por eso lo hace tan realmente atractivo. Y luego, sobre todo, que es de carbono y es compatible con la vida. Esto está pensado para hacer... Mira, hemos dicho que era una capita de panales de hexágonos, como si fueran de miel, pero de una sola capa. Pues ahora imagínate que lo enrollas como si cogieras un folio y mirases por el centro y construyeses un nanotubo de grafeno. Bueno, pues ahí dentro podríamos meter un material, una mercancía que vaya directamente a una parte del cuerpo y luego eso se diluiría con la vida. Porque es carbono. Con esto que nos estás contando, Román, ¿podemos hacer todo lo que quisiéramos solo con grafeno? Lo que queramos. De hecho, se está postulando como ese material del futuro, ese vellocino de oro que se estaba buscando durante mucho tiempo, porque nos permite hacer, fíjate, desde las pantallas, las baterías, mejor que las baterías de litio, los sensores para tocar las pantallas, los microprocesadores. De hecho, mira, la gran barrera que teníamos ahí es que con el grafeno puedes hacer de semiconductor. Mira, en los años 90, en los años 40 del siglo pasado, por los 1940, hasta ese momento, en toda la historia de la humanidad, solo había 2 tipos de materiales. Unos, que los tengo, levanto la mano derecha para el oyente, que no conducían la corriente eléctrica, y otro, que la madera, y otro que la conducía, el hierro. Pero en los años 40, la humanidad crea una nueva piedra, un nuevo material que es capaz de conducir la corriente eléctrica cuando a mí me da la gana. Y eso es el semiconductor. Y de ahí aparecen los transistores, de ahí los microprocesadores y de ahí los móviles y los ordenadores que tenemos. Bueno, pues esa capacidad de tener un semiconductor es porque, y esto lo recordarán los oyentes, si nos acordamos la tabla periódica esta famosa de Mendeleev, tú tienes una columnica que tienes el silicio, el germanio. El silicio siempre hemos oído que es lo que constituye la tecnología que tenemos en la mano, pero encima del silicio está el carbono. Y entonces van carbono, silicio, germanio. Toda esa columna es la que es capaz de ser semiconductora. Y entonces el grafeno, como está hecho de carbono, puede hacer lo que te dé la gana. Mira, y como digo, como es tan conductor, tan buen conductor, la gran barrera que hemos tenido los últimos 10 años y que se resuelve en enero de este año, precisamente en enero del 24, después de 10 años trabajando, es poder jugar a que sea realmente un semiconductor y poder construir obleas como se están construyendo ahora mismo en los semiconductores actuales que tenemos en los micros. Vamos a alucinar con el grafeno, pantallas transparentes, cinturones, wearables, muñequeras que te las pones y ves ahí ya... Hay ya prototipos. Samsung, por ejemplo, lanzó un prototipo que es pues como una muñequera que te la pones que es blanda y ahí ya tienes todo tu teléfono, la batería, tienes todo el sistema de radiocomunicación, todo. Es incluido decir, en uno. Tenían razón, Román, los que decían que el grafeno era el material con el que se va a dominar el mundo, ¿no? Eran básicamente. Unos auténticos visionarios. Y lo vamos a ver en los siguientes. Claro, hay que darle tiempo a que madure. En 20 años estaremos alucinando con el grafeno. ¿Y hay grafeno en todos los sitios? Bueno, es que es carbono. Todo lo que tiene vida tiene carbono y entonces es un material predominante en nuestro planeta. Es decir, o sea que es sencillo, ¿no? De obtener. Es sencillo de obtener el carbono, pero de crear la capa de una capa se ha descubierto, lo que digo, para hacer que esto sea un semiconductor y que pueda hacerse un all-in-one. El gran logro ha sido el 6 de enero de este año, cuando se publicó que habían conseguido poder hacer ese semiconductor de una forma que se llama grafeno epitaxial, que es como se construyen hoy en día los micros que tenemos en la mano. Has dicho, este reloj, esta especie de pulsera, ¿no? Que nos da la vuelta a la muñeca. Ya ¿Qué no más vamos a ver? Bultos, botones. Mira, o sea, hay otro, por ejemplo, que se postula. botones, por ejemplo, los relojes. No. Por su dureza, pues como nos ocurre con los teléfonos móviles. Es que en el teléfono móvil ya no tienes prácticamente botón. Claro, lo que pasa es que el teléfono móvil es rígido, ¿no? Vamos a decir. Claro, esa es la diferencia. Claro, sabemos estos Samsung que salieron, los Oppo, los Samsung que salieron hace 2-3 años, que se doblan por la mitad y decían, esto se va a partir solo de mirarlo. Pues esas pantallas, algunas de ellas ya son de grafeno. Y es que esto, perdona, no te preocupes, que es 220 veces más resistente que el acero. Y hay otro dato, tiene una elasticidad del 10%. Ahora imagínate que esta pieza rígida que tenemos en la mano la estiras del 10%, una barra de acero.
¿Qué pretenden hacer con eso? El ascensor al espacio. Hay unos proyectos por el mundo que de lo que tratan es, tú imagínate, toda la fuerza de rotozamiento, la mayor energía que nos dejamos toda la humanidad, toda la especie humana, es en el transporte de mercancías. El mayor consumo energético. Por barco tienes que, bordear todas las olas del mar. Por carretera, todo el rozamiento de las carreteras. Toda esa energía, ese combustible, si consiguiésemos echar los contenedores que vienen de AliExpress de China y traértelos, subirlos por la estratosfera y volverlos a bajar, ese es un proyecto, que lleva ya más de 20 años. No, te diría más de 30 años. Grafeno es la clave para poder construir ese tipo de ascensores. ¿Va a haber ascensores de mercancías por la estratosfera? Efectivamente, porque el pastizal que te ahorras es brutal. Qué barbaridad. ¿Algo más del grafeno, Román, antes de terminar? Me has dejado esta semana a cuadros, de verdad. Disfrutemos al máximo, que vamos a alucinar con la imagen, en general. Que vaya muy bien la mañana y la semana, Román. Muchísimas gracias por hacernos entender un poquito, mucho mejor lo que es el grafeno y la importancia que va a tener. Gracias. Gracias. Porque sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza hace ya mucho tiempo, porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto, porque las cosas cambian. Porque sabemos hacer del escapismo un arte, porque siempre queda espacio para nuevas libertades. Ángel de Castro, ¿qué tal? Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Te has recuperado ya de la celebración de la entrega del premio de la Asociación de Periodistas, del Colegio de Periodistas? He tenido resaca unos días, resaca emocional más bien, pero bien, muy bien. Fue muy bonito, muy emocionante y muy agradecido a todo el mundo. Te iba a preguntar cómo fue. Bien, bonito, ¿no? Un acto muy bonito. Sí, la verdad es que sí, había muchísima gente, todos compañeros, fue, la verdad es que muy emocionante, sí. Muy emocionante. El otro día te leía que, alguna entrevista, ¿no?, que te hicieron, que sobre todo valorabas el reconocimiento de que todo el mundo considera que ha sido un muy buen compañero, ¿no? Sí, allá donde has estado. Sí, fue una entrevista que me hizo un compañero del periódico, Fernando Mantecón, y el titular era ese y estaba muy acertado porque en realidad es así. Yo creo que lo más que te puedes llevar de una carrera profesional es que te consideren un buen compañero. Ajá. Bueno, qué fácil, qué sencillo va a ser que adivinen hoy los oyentes la fotografía que hizo en una semana como esta, pero hace ya unos cuantos años, Ángel de Castro. Me sigue poniendo los pelos de punta cada vez que escucho a Ana Belén con el Ar de París, ¿eh? Hoy es fácil, ¿eh? Hoy es fácil acertar. Hoy es bastante fácil. Ya saben que estamos en París, ya saben que estamos en la final de la Recopa, ya saben que estamos en el 10 de mayo de 1995, 29 años. 29, sí. Se cumplen hoy del título que ganó el Real Zaragoza en el Parque de los Príncipes al Arsenal inglés. Bueno, estamos en la foto, Ángel, estamos en la celebración de la Recopa. Ha pasado ya el instante del zambombazo de Najim. Y ahora, ¿cuál es la foto? ¿Cuál es la foto que has elegido para hoy? Pues la foto es cuando ya después de la entrega de la Copa, que ya se hizo todo el equipo, las fotos con la Copa, dieron la vuelta al campo, todo. Ya cuando se retiraban los jugadores al vestuario, no se le ocurrió otra cosa a Cáceres que salir corriendo y subirse al larguero de la portería. Esa es la foto, que está con la copa en la mano y todo el estadio de fondo, y no se ve a ningún jugador más que a Alberto Belsué, que viene hacia la cámara. Como en un segundo plano, con la bandera de Aragón al cuello, ¿no? Exacto, sale Belsué, mirando obnubilado a Cáceres. La foto es eso, Cáceres subido en el larguero y celebrando con la copa en la mano. Es una foto muy icónica, ¿no, Ángel? Sí. Igual es una de las más icónicas que has hecho. Pues yo creo que sí, por la repercusión que ha tenido después y la de veces que se ha publicado en otras cosas. Sí, la verdad es que yo creo que sí que puede ser. Y la de veces que te habrán cogido esta foto, que es tuya. Sí. La he visto por muchos sitios, pero bueno, es así. Ya. Sí. ¿Cómo fue aquel momento? ¿Qué te acuerdas de aquel momento, Ángel? Pues yo lo que recuerdo es eso, o sea, en una final pues estás haciendo fotos del partido, pero en realidad las fotos del partido luego no van a... Es todo, se reduce al últimos 5 minutos y la celebración o no celebración en el caso de que un equipo pierda, ¿no?
Entonces eso acabó, fue el gol casi al final del partido. No recuerdo qué minuto fue, no me acuerdo. En el 114 o en el 116 creo que fue, sí. Y ya, pues la celebración, pues sí, ya eso ya todo el mundo. Yo creo que el que estuvo allí lo vio, y si no, pues por la televisión. Yo creo que toda Zaragoza, todos los aficionados lo vieron. Y ya pues la celebración, pues corriendo, metió el gol Nayín, se fueron todos hacia el... Uh-huh. Creo recordar que fueron hacia el banquillo, más que a los fondos que a veces yo creo que cada uno corrió en una dirección, ¿no? Sin mucho sentido. Se quedó así en el centro del campo y luego fue corriendo hacia... Sí. Y fue una celebración, pues claro, imagínate. Y luego ya, una vez que acaba el partido, pues lo mismo. O sea, todos corriendo, tienes que ir corriendo a ver qué fotos puedes hacer de celebración. Sí. Y luego ya, pues en el momento que entregaron la copa, pues la foto del equipo, todo el equipo posando, y en concreto esta foto de la que estamos hablando fue totalmente ya cuando se retiraron los jugadores al vestuario. Bueno, de hecho ahora estábamos hablando, porque nos ha traído la foto impresa Ángel a la redacción, y se ve en tu fotografía que la mitad de las luces del estadio ya están apagadas. Se estaban apagando. Captas casi ese momento en el que queda medio estadio iluminado, ¿no? Sí, exactamente. O sea, se iban apagando gradualmente según se ve la foto de derecha a izquierda, y estaba la mitad del estadio iluminado solamente. Sí. ¿Esta foto que fue a la portada del periódico o fue a páginas interiores? No fue portada. La portada fue Nayín levantando la copa. Ajá. Nayín con algún jugador al lado y tal, pero Nayín levantando la copa. Esta fue dentro. Te iba a decir, pero está la cogería, ¿no? Dentro bastante grande, sí. Vale. Claro, la foto supongo que después dio para mucho, ¿no? Porque me parece que tiene bastante intrahistoria la fotografía en los años posteriores. Sí, luego, se hicieron hasta unos posavasos, sí. Unos posavasos, unas chapas, ¿no? Me parece. Unas chapas también, sí, de una conocida marca de cervezas de aquí. Con esta foto. Con esta foto, sí. Con esta foto, qué bueno. Sí. Vamos a recordar, nos colamos en el instante de la foto con el reportaje de cada semana de Inara. De acuerdo. Venga, vamos allá, el reportaje de Inara Guerri. Os prometí esta copa. La tenéis y es vuestra, no solo de nosotros, vuestra. Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada. La foto la tiene en la cabeza prácticamente todo Aragón. Dice emocionado Andoni Cedrún que aquella victoria no fue solo del Real Zaragoza ni de los amantes del fútbol, fue una victoria de toda la comunidad autónoma. Todavía hoy le cuesta recordar la noche sin emocionarse. Bueno. A ver, es que fue una noche mágica. Y no es para menos si escuchamos lo que todavía retiene de aquella noche en la cabeza. Yo me quedo con una imagen que lo tengo para toda mi vida. Entrábamos en el estadio, en el autobús, había mucha gente del Real Zaragoza, mucha afición. Pues no lo pudimos defraudar. No, o sea, fue un... Ya ahí se empezó a ganar el partido, ¿no? Y entonces, justo entonces, se produjo la chispa que todavía le hace llorar. Me encontré con un abuelo, un señor mayor, vestido con la bufanda, un señor mayor. La pinta tenía una boina, me figuraba que sería de algún pueblo de Aragón, de estos curtidos, de esta gente que ha trabajado en la tierra, y estaba con su nieto. Supuestamente su nieto, porque bueno, pues era un crío ya de 10, 11 años, y yo estaba en el cristal de la ventana y le saludo, me saluda, y él empieza a llorar y a decirle a su nieto, diciendo de que este equipo le va a hacer feliz para toda su vida. Yo muchas veces me emociono también, ¿no? Porque es una imagen preciosa. De la camiseta 1 de aquel equipo pasamos a la número 7. Pardeza estuvo a punto de no jugar el partido que hizo historia del zaragocismo. Sabía que estaba en una oportunidad única, y mi única obsesión, como digo, durante los 2 días que estuvimos concentrados, fue sencillamente ponerme a punto, ¿no?, para poder participar. Yo de ninguna manera quería perderme esa final. No la tenías todas conmigo, afortunadamente al final me recuperé a tiempo. Y de manera que todo mereció la pena al final, que eso luego al final también es lo importante, ¿no? Porque estas intrahistorias a la gente le interesa poco. Sí, Pardeza, sí. Estas intrahistorias no sabes lo que nos pueden gustar. Como dices tú mismo, el resto está en las hemerotecas.
Lo primero que quiero es saludar a mi hija. A ver si le doy un abrazo y es lo más que pido, ¿no? Pero bueno, esta noche puede arder París, ¿no? A ver si hay algún lobo por ahí. Cerramos con el 6, con Aguado. Su recuerdo, por supuesto, el gol de Nayim, aunque en su memoria está para siempre la vuelta a casa, a Zaragoza. Yo me quedaría con varios momentos, ¿no? Con el gol de Nayim, que yo creo que ese gol marcó a muchas generaciones, sobre todo también a muchos amantes del fútbol, que no se habrá visto un gol parecido en una final de una Copa de Europa. Y Nayim lo que ha intentado es... ¡Tira Siman! ¡Gol! ¡Gol de Nayim! ¡Gol de Nayim! ¡Gol de Nayim! En el minuto 14 y 50 segundos. No me gustaría olvidar el momento del día después, el regreso a Zaragoza con el recibimiento ya desde el aeropuerto hasta la Plaza del Pilar y luego salir ahí al balcón del Ayuntamiento. Yo creo que ese momento de felicidad yo creo que será difícil, ¿no?, de superar, porque ahí se juntó mucha gente, mucho cariño. ¡Mucha angustia! ¡Pero hemos ganado la Copa! ¡Porque somos cojonudos! Tiene alegría, el Zaragoza tiene valor, el Zaragoza. Bueno, pues un reportaje para hacer memoria, reportaje de Ainara Guerri y de nuestro técnico, de Javier Romualdo. Luego también viviste la celebración, cámara en mano, ¿no? Sí, Ángel. Sí, claro, sí. ¿Sí? Luego ya después de ahí creo que fue en el hotel, pero bueno, de la celebración en realidad fue en el campo, ¿eh? Sí. Luego ya en el hotel pues es otra cosa, pero Ya. la verdad es que me emociona mucho yendo a hacer un Andoni. Sí. Es que es Es emocionante. una gran persona, ¿eh? Es Andoni sí, es un vamos, tipo yo es que- fantástico. Ha sido muy emocionante, ha contado la historia del abuelo y del nieto, la verdad es que se ponen los pelos de punta. Sí. Bueno, tú, esta foto que comentábamos, Ángel, de Cáceres subido al larguero de la portería del Parque de los Príncipes, supongo que será una de las que les tienes mucho cariño, ¿no? Porque de hecho creo que la has elegido alguna vez que has realizado alguna exposición, Sí. por ejemplo en Zaragoza, creo que es una de las que has elegido, ¿no? Era de las que estaba, sí, hombre, no podía ser de otra manera porque es una de las fotos más representativas de toda la historia de Aragón. ¿Cuántas fotos hiciste el día de la final? Ya sé que me vas a decir, no lo sé. No muchas, porque, a ver, no muchas, quiero decir, ahora cuando tiras en digital, tiramos con tarjeta y tiramos cientos Sí. o incluso miles, miles no, pero cientos Sí. de fotos. Entonces tirábamos con carrete todavía, que había que revelar. Entonces estuve con mi compañero Rogelio Ayepuz, los dos del periódico. Sí. Y revelamos ahí en el mismo campo, en un laboratorio que se montó en los sótanos del campo. ¿Ah, sí? Sí, revelamos allí unos 15 fotógrafos de agencias Ajá, y estarían los compañeros de Heraldo también. Y revelábamos allí como se revelaba antiguamente, con los tanques de revelado, y yo creo que tiraríamos unos 5 o 6 carretes cada uno, o sea, tampoco fue una tanto. exageración. Oye, ¿se habla de estas fotos después con los protagonistas? Es decir, con Cáceres, por ejemplo, has hablado de esta fotografía. No, pero creo ¿o que la tiene esta foto, porque le hicieron un homenaje, bueno, ya sabéis lo que le pasó, Sí. y se le hizo un homenaje aquí en Zaragoza, y un amigo suyo de eso me pidió la foto y creo, vamos, que, me imagino que se la harían llegar. Sí. Seguro que la tiene enmarcada en su casa. Ángel, la semana que viene más, ¿no? La semana que viene otra la semana que viene fotografía. sorpresa, a ver qué Venga. que traemos la semana que viene. Venga, que vaya muy bien la semana, Venga, Ángel. muchas Muchísimas gracias. gracias. -10. Saludo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contado. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal? Saldaña. Cuando fuimos los mejores. Qué gran momento. Calla. ¿Tú eres antinostálgico o eres No, pronostálgico? yo me dejo llevar. ¿Sí? Y la voz de Cedrún también me ha enternecido. Que es verdad que cuando dice es vuestra y es de vuestros hijos, de vuestros nietos, ¿no? Es verdad que es muy fuerte esta identidad que nos da el fútbol, ¿no? Sí. Yo estuve también con gente viviendo la final del Mundial, por ejemplo, decían, qué pena que nuestro padre, hablando por su el abuelo, no esté aquí, Sí. tal, que es algo como que te da un sello ya hasta... Sí, un sentimiento de comunidad muy... Tu hijo será campeón de la pertenencia, ¿no? Recopa y tu nieto, Sí, ya. sí, Eso trasciende todo, es impresionante. Sí, señor. ¿De qué vas a contrainformar hoy, Saldaña? Bueno, hoy te digo que hoy se cumpliría años Tony Leblanc y Eva Perón. ¿Qué tienen que ver? No lo sé. Pero Lo mismo que una pera y... vengo con bastantes un cosas tiburón. y muy divertidas, y además nos interpelan y tenemos que estar preparados. Venga, vamos a ver.
AstraZeneca, Valle de los Caídos, también llamado Cuelgamuros, a ver quién puede colgar un muro. Vueling, entrevista a Mar Vaquero, el grafeno. Estuve en China, yo vi mucho grafeno, ¿eh? ¿Sí? Vais bien, vais bien. Hombre, es que Román va un paso por delante. Habéis hablado de muchas cosas, pero no habéis hablado de esto y es maravilloso. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña. En Irán, este fin de semana, en la ciudad de Yasuj, ni más ni menos, han llovido. Pronunciado así además. Yasuj, una J. Gracias. J aspirada, que la llamo La yo. próxima vez que casi será preferible que lo pronuncies peor, pero que suene mejor. También ¿Sabes se llama lo que te quiero decir? J flémica. De Ya. y entonces han llovido peces en Yasuj. No. Sí. ¿Sí? Esto a veces pasa. Ha llegado a pasar en Rebolledo, Alicante, que llovieron ranas. Pero en Yasuj han llovido peces. Y esto se debe a un fenómeno meteorológico, que es un ciclón que absorbe el agua, se la lleva, y con tantísima fuerza que luego, lógicamente, la expulsa allá por donde vaya. Y la expulsó en esta ciudad. Pero sabemos qué peces. Yasuj, sí, eran bastante grandes. Lo podéis ver de sola, que es muy fast-checker. Si eran siluros o... Ya estoy aquí con la mano en el ratón. Ya está con la mano en el ratón. O sea, Y esperando truchas o qué. Pues son peces como de más de un palmo. Y caen y hay un vídeo muy chulo en el que un conductor pone hasta el limpiaparabrisas. En serio, sí, como diciendo, quítame estos peces de aquí. Entonces, bueno, en Aragón todavía no nos ha llovido nada, pero bueno, por ejemplo, en Birmingham llovieron sapos, en Buenos Aires ranas congeladas, en Alemania llovieron carpas. O sea que imagínate, por pedir que no quedéis. Ranas congeladas, esos que volcó un camión que llevaba ranas. No, llovió del cielo. Hacía mucho frío, se congelaron arriba y luego cayeron. Fuentes cercanas al contrainformativo confiesan que estamos ya cerca del momento en el cual vamos a descubrir vida inteligente. Y no lo digo yo, lo dice Lisa Kaltenegger, que es una astrofísica y directora del Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell. ¿Cómo os quedáis? Pues dice que el momento en el que se va a decir que hay vida extraterrestre está bastante cerca, que tenemos que estar preparados, y yo animo a nuestros oyentes a que vayan pensando, pues yo qué sé, la casa en Jaca, la casa en Salou y quizá una más allá. Ya tenemos que ir pensando en esto, tenemos que pensar en galaxias. Y todo es porque hay una estrella enana que se llama TRAPPIST-1, que está a unos 40 años luz. Pero Sí. bueno, si podemos llevar contenedores grafeno por la estratosfera, podemos ir ahí en un quítate de ahí. Y ahí tiene mucha pinta de que el telescopio James Webb nos va a dar buenas noticias y que va a haber zonas habitables. Esto en Teruel lo van a ver antes. ¿Cómo lo vas a ver? Esto en Teruel lo van a ver antes en el observatorio, ¿no? Que vayan mirando para allá. Yo damos la pista y eso. Y ahora vamos con otra cosa, porque señoras y señores, no solo en esta vida te cruje Hacienda. Yo soy la jirafa, yo soy la jirafa, yo soy la jirafa Margarita. ¡Hola! Yo soy la jirafa Margarita. La música infantil es una joya. Pero No me tú miréis qué- así, ¿qué no me tienes? miréis así. Tiene pulpos, tiene jirafa, Sí, ¿qué trajiste tengo ayer? el zoo. No solo te cruje Hacienda, también te cruje el quiropráctico. El quiropráctico es un tipo de curador Sí. no muy aprobado por la ciencia todavía, que te hace crujir los huesos. Y vas a decir curandero. Sí, Pero no lo has querido decir. Entonces está muy de moda en las redes sociales el quiropráctico de perros, que a mí me sale mucho, no sé qué tipo de público soy. Que le salen, Quiropráctico de ¿Qué perros. cookies Sí. tienes tú? Sí, y el perro... Eso es en función de lo que buscas, soy, es verdad. Soy muy cookie. Y entonces le crujen al... Pero ahora... Y el perro se nota como muy agradecido. Cuando ¿De verdad? sí, el perro lame al quiropráctico. Pero hoy del que vamos a hablar es de un quiropráctico que ha cumplido su sueño y ha sido crujir a una jirafa. No. Sí, está el vídeo de sola, está, fast chequea. Entonces, ¿No será esto acaso una fake news de esas no, que hablan por ahí? Oklahoma, yo no tengo máquina de fango, yo tengo máquina de la verdad, yo tengo máquina de la belleza y yo tengo máquina del buen olor. Bueno, Entonces, lo de la jirafa, venga. Un sí, por quiropráctico. favor. un quiropráctico en Oklahoma se ha subido, digamos, a la parte de arriba, la jirafa se le ha acercado y el quiropráctico le habían dicho que tenía problemas de deglución y masticación.
la señora jirafa. Y entonces el quiropráctico ha palpado su cuello y ha hecho catacrack. Y se oye un buen crujido. Lo pueden ver nuestros oyentes en las noticias. Y la jirafa ha mejorado y además se ve que se pone muy contenta y que lame y frota su cara con el quiropráctico. Entonces nunca se sabe. Si fuerais jirafa, ¿dónde os pondréis la corbata? ¿En la parte de arriba junto a la mandíbula o en la parte donde empieza el cuerpo? No, en la mandíbula. ¿Seguro? Sí, yo creo que abajo. Sí, ¿abajo? Sí. No. Hombre, como cuando la corbata te la desabrochas, la corbata es para ¿sabes? tapar los botones irían abajo. Claro. Ahí estoy, y fíjate qué corbatón te necesitarías para cubrirte el cuello. Hay un debate ahí. Una corbata más larga. Sí, pero no sé, yo si fuera jirafo, creo que yo soy más de la idea de Esperanza. ¿Sí? Claro, Sí. es que te la pones es que agobio, ¿no? Así ya Sí, es como cuando sí. te la desabrochas. Más elegante, ¿no? Y luego vas dando aflojas. corbatazos Bueno, por ahí. claro. ¿Y la pinza dónde te la pones? Sí, te pones pinza de corbata, ¿no? Entonces hay un debate. Sí. Vale. Sí, no, si planteo así, puede que tengas incluso esta razón. Óscar Vegas, ¿qué tal, Óscar? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos vais a contar en la Cadiera esta mañana? Hoy un cumpleaños. ¿De quién? Se celebran 200 años del estreno en Viena de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Una obra genial, una obra omnipresente, que es el himno de la Unión Europea, que ha sonado en pelis como La Naranja Mecánica, por ejemplo, que han versionado grandes del rock, obviamos a Miguel Ríos y su versión, y que es la culpable, atención, de que los CDs contengan 74 minutos y unos cuantos segundos, porque es lo que dura precisamente esta pieza. Esto no lo sabíais, ¿eh? Pero Javier Romualdo sí que lo está sabíamos. sintiendo en la Sí que técnica, lo sabíamos, sí. lo sabíamos todos, Óscar. Por Dios, tienes cada cosa que nos infravaloras. Recordamos a Florencio Navarrete, ya sabes que ha fallecido, el fundador de ese Colegio Menor San Pablo de Teruel. Vamos a hablar con el cineasta Benito Zambrano y con Ana Asión viajamos a mayo del año 1968. Ajá, bueno, pinta muy bien la Cadiera de esta mañana. Que vaya bien, Óscar. Gracias. Adiós. Aquí lo dejamos, que vaya bien. Esperanza hasta mañana. Adiós, Hasta Saldaña. mañana, Mañana gracias. contrainformamos más e informamos desde las 7. Hasta mañana.